Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos un nuevo de tú a tú entre amigos. Hoy tengo el enorme honor y placer de tener aquí esta noche al amigo Juan Miguel Marsella, Crisóstomo, siempre me cuesta un poco el apellido, y decir de primeras que para mí es un gustazo y bueno, antes de hacerte un poquillo la presentación, darte las buenas noches y gracias por supuesto por estar aquí, Juan Miguel. Buenas noches, Daniel, todo un placer el estar en este de tú a tú y bueno, pues nada, vamos a empezar con ese tú a tú, a hablar un poco de misterio, de todo lo que tanto nos gusta. Lo que salga. Eso es lo bueno, a mí. Sí. Por supuesto que sí. A mí me gusta lo natural, como ya te dije, y es lo que estamos haciendo, charlando entre amigos y conociendo más, y en este caso contigo, para mí no es peloteo ni nada, sino que sí, lleva muchos más años que yo metido en este mundillo tan bonito, como lo llaman, tan apasionado como es el misterio, lo paranormal, como tú quieras definirlo. Y nada, tengo aquí anotado que estamos hablando, corrígeme lo que me equivoque, ¿vale? Porque esto es una charla. Estamos hablando con el presidente de la SEAM, Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Y sí. Vale. Es correcto, es correcto. Y también creo, por las cosas que he mirado, además de que me saltan, que somos amigos también del Facebook, que creo que tienes 4 libros, si no me equivoco. Sí, efectivamente. En uno soy coautor con otros compañeros, que es el de 50 lugares mágicos para enamorados. Tengo el segundo, que sería el segundo libro, que fue gracias al primero, por lo que les interesó lo que había contado, a la editorial Cidonia, que es de 50 lugares mágicos para enamorados, es de la editorial Cidonia. Pues me ofrecieron escribir el libro de 50 lugares mágicos, 50 lugares embrujados de Madrid, guía fantasmal y misteriosa de la capital de España, con prólogo de Miguel Pedrero y de Carlos Gabriel Fernández, que son los editores de Cidonia. Se lo pedí yo como favor especial, me interesaba mucho su participación. Y luego me ofrecieron escribir 50 lugares mágicos de la Sierra madrileña, que ahí pues cuento, justamente dio la casualidad de que me vine a vivir a un pueblecito donde resido actualmente, de la Sierra Oeste de Madrid, y pues bueno, pues ya, aunque tenía escrito casi un 80% del libro, que tuve que borrar después de estar viviendo aquí, tener todo tan cerca, muchas de las cosas, y volverlas a reescribir. Y esos son los 3 libros que escribí con Cidonia. Y el último libro que he escrito es un libro que está trayendo cola, sobre todo de un poco de todo, entre cosas positivas y cosas negativas, que es Mi Verdad, el expediente Vallecas, nada más y nada menos. Para que todo el mundo que no sepan cuál es el caso, es uno de los casos en los que está basado la famosa película Verónica, y con la que le dieron toda la publicidad. Fue un caso que ocurrió en el año 1991, y aquí la curiosidad del caso es que este libro, yo solamente aporto la parte la parte de la escritura, de la explicación, pero la historia no es mía, la historia es de mi compañera, que es también autora del libro, que es Marianela Gutiérrez Lázaro, que es la hermana de Estefanía Gutiérrez, que por desgracia fue la auténtica protagonista de esta terrible historia, que terminó en una muerte trágica. Y en tiempo más tarde, pues fue uno de los primeros casos en los que en España fue la Policía Nacional al domicilio por unos supuestos fenómenos paranormales que ocurrieron allí. Permíteme un breve inciso. Estás hablando de que vino la policía en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, si no me equivoco. Efectivamente, a las 2:20 de la mañana, más aproximadamente, sonó la central de la Policía Nacional, del H50, dando un aviso por teléfono de que en esos momentos, en un domicilio de Vallecas, de la calle Luis Marín, pues estaban ocurriendo una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Fue tal la confusión
del policía que estaba atendiendo esa llamada por parte del padre de Marianela, que le invitó a que pusiera en la llamada a otros familiares directos. Llegaron a ponerse otras 2 personas más para llegar a testificar que lo que estaban contando era cierto y no era una persona que en ese momento no estuviera en sus cabales o porque estuviese bajo los efectos de algún tipo de tóxico o de algún tipo de medicación. En este caso lo pone el propio texto que se ha distribuido por diferentes sitios y que nosotros mismos hemos tenido parte de los originales para el libro, y en realidad mandaron a 2 coches, mandaron a 4 policías nacionales, un coche con un compañero que era el inspector, en ese momento el inspector Negri, y otra pareja más de Policía Nacional al domicilio. Y bueno, allí ya sale en el informe de cuando se pusieron otra vez en contacto con, ya en este caso, el Z correspondiente con la central, con H50, pues ya estuvieron explicando pues todo lo que estaba ocurriendo en el domicilio y parte de lo que le había contado a la familia que estaba ocurriendo. La policía llegó a ser testigo de un golpe que se escuchó en una de las terrazas. Llegaron a ser testigos, según pone el informe o el parte, porque no llega a ser un informe realmente, es un parte, en el que parece ser que hasta hubo cristos que se invirtieron y se dieron la vuelta, unos arañazos detrás de una puerta en un poste. También la foto, la foto en el marco, ¿no, Juan Miguel? La foto en el marco, creo recordar también. La foto en el marco sí, que se quemó. Sí, pero bueno, eso fue una explicación que le estaban dando. En la fotografía se quemó un 1 de noviembre, no recuerdo ahora mismo si fue en 1992, fíjate, Noche de Todos los Santos, en las que fue algo que a toda la familia en ese momento les llamó muchísimo la atención y nadie les supo explicar la causa. Pero bueno, en la casa también, en un momento dado, en el salón, sentados, en el momento que dijo el padre de la familia que muchas veces cuando ocurrían las cosas era cuando se apagaba la luz. Apagaron un momento la luz, no estamos hablando de oscuridad cero, estamos hablando de penumbra, en ese momento súbitamente uno de los armarios con una puerta bastante grande se abrió también delante de la Policía Nacional. No les supieron dar ninguna explicación. Ellos no les pudieron ayudar porque en realidad no tienen medios ni saben lo que tienen que hacer en este tipo de casos, y lo que sí destacaron es que era un fenómeno de alta extrañeza porque ellos mismos lo habían visto, y luego te hablan en el propio parte de algunas cosas que pueden ser más sugestionables o más de sugestión por parte de los agentes que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, lo de la presión, lo de ese sentimiento de sentirte observado, de estar con movimientos. Se llega a decir que luego eso se ha borrado. En el parte, por supuesto, no va a salir. Se llega a decir que en diferentes programas que cuando me puse a escribir el libro estuve viendo y recordando, porque muchos de ellos ya los había visto y demás, que uno de los agentes llegó a desenfundar el arma. Esto Marianela no lo recuerda, por ejemplo, ¿vale? Marianela no lo recuerda. ¿Qué edad tenía Marianela? Marianela tenía unos 11 o 12 años, cuando lo de la policía unos 12, 13 ya, cuando la hermana, por desgracia, 11, que fue el 14 de julio de 1991, y lo de entonces, pues estamos hablando, pues efectivamente, 11 tenía que cumplir 12, pues que tuviese 12 o 13 años, que bueno, pues es una edad para ya recordar muchas cosas, sí, referente a lo que ocurrió ese día, mucho más que si tienes 8 o 7 años, por ejemplo. Es bastante más complicado recordar las cosas de cuando tenías 8 años que cuando tenías 12 o 13.
O sea, eso nos pasa a cualquier persona que se ponga ahora mismo a recordar cosas, seguramente va a recordar cosas de cuando era muy pequeño, pero de cuando más empieza a recordar es a partir de esta edad del pavo, como se la ha llamado habitualmente, pues en adelante, está claro. Y también recuerdo ahora, me viene a la mente de haberlo visto en la televisión o haberlo escuchado en algunos podcasts de radio, como una babosilla también, como mucosidad o algo. Sí, efectivamente. Algo que bueno, está cuestionado, como muchas cosas actualmente, pues porque han cambiado con el transcurso del tiempo, a un artículo que salió ya hace algún tiempo en el Crónicas del Mundo, escrito por mi buen amigo David Cuevas. Él entrevistó a los dos hermanos de Marianela y bueno, pues ellos cuentan otra historia, cuentan una historia diferente a lo que han estado contando durante todos estos años, el cual pues bueno, ahí lo que parece ser es que decían que sí podían ser, que si eran potitos. Yo creo que cuando entran esto es una hipótesis mía, ¿vale? Porque yo no estaba y claro, no te lo puedo decir, pero conozco la calle, conozco las fechas. Yo era del año 1973 como Estefanía. Mi barrio, aunque era algo menos conflictivo que la zona de Pablo Neruda y de Luis Marín y de todo esto, de esta zona de Vallecas, vamos a hablar sinceramente, estamos en abierto y vamos a hablar sinceramente, eran unas épocas bastante complicadas referente a la droga. La policía, tanto de mi barrio como más de Vallecas, no eran tontos, están totalmente acostumbrados a llegar a un parque a que la gente tire cosas. Es que no lo entienden, que es su trabajo continuo el ver o el mínimo movimiento, que siempre te puedes escaquear, siempre puede llegar a ser engañarles o dejarse engañar porque pasan de ti como de comer mierda porque van a por otro o lo que sea, ¿vale? Pero ellos es su trabajo. Yo creo que en el momento que entraron a la casa se fijarían en varias cosas. Y si en un mantelito de una mesa camilla, de una mesita de estas que hay en un salón, tú te habrías fijado si el mantelito está manchado o no. Yo creo, y más cuando es un mantelito claro, porque es que se ve, son cosas que te llaman la atención. Yo por lo menos me fijo y posiblemente lo habría visto. Yo hablo por cómo soy yo. Si voy a un sitio, no te creas que voy buscando el polvo cuando voy a las casas de mis amigos, que no soy la señora esta de la máquina, pero que sí me fijo en muchas cosas. Yo creo que se habrían fijado. Parece ser que no estaba allí y que en otro momento dado, cuando volvieron a fijarse, pues había esas extrañas babas después de haberse producido este golpe con una apertura de puerta en el armario. Oye, ellos te están constatando algo, te están hablando de algo que han vivido personalmente. Y esos golpes, Juan Miguel, que has mencionado anteriormente, que te he escuchado, en la terraza también escuché otra versión de como tirar piedras o algo, como que engañaron también a la policía. Efectivamente, parece ser que... sí, efectivamente, eso es una de las cosas que se cuentan en el artículo del Crónicas del Mundo de David. Pues bueno, yo no, te vuelvo a repetir, yo no estaba. Ha sido algo que consiguieron engañar a un inspector de policía de Vallecas, como te digo, en caso de que estuviese sido así. Según Marianela, lo que a mí me cuenta es todo lo contrario. O sea, que es que era imposible que nadie desde esa habitación pudiera tirar una piedra a la terraza. Pues luego otra de las cosas que es curioso es que resulta que la piedra se escuchó. Si tú tiras una piedra y ves que los agentes salen, la piedra estaría en la terraza, ¿no? Y que sería muy fácil engañar a un policía. Pues bueno, tiene una explicación también por parte de estos dos señores, tiene una explicación que es que era una especie de piedrecita con imán. Todos sabemos cómo son esos detalles, es los que se ponen en la nevera, que la cierra fuerte y se caen todos, ¿vale? Sí. Bueno, pero acá era una piedrecita como de esas de imán y que cuando la lanzaron
tuvo la buena suerte de que se quedó pegada en una estantería de metal. Bueno, Juan Miguel, es más, más complicado. Sí, es un poquito. Es complicado. O sea, llega a ser más tragiversado eso que haya sido un golpe, que haya sido el del vecino, aunque no se hubiesen dado cuenta, justamente en la terraza de arriba. Sí. Bueno, decir, Juan Miguel, que hace un par de semanas yo te invité para que charlemos tranquilamente, abiertamente, como tú muy bien has dicho. Yo te quería hacer la presentación diciendo los 4 libros que has mencionado tú ya. Iba a terminar con el más actual, que es El expediente Vallecas, Mi verdad, de Marianela Gutiérrez Lázaro. Y de primeras decir que en paz descanse Estefanía, por supuestísimo. Que respeto, creo que respetamos, puedo hablar en nombre de los dos, a toda la familia Gutiérrez Lázaro. Yo desde fuera, por lo que aprecio, tú has sido una persona que te has abierto, te has involucrado y has trabajado en, como dice muy bien el título, en mi verdad, o sea, en la verdad de Marianela. Yo respeto las dos partes, tengan problemas familiares, lo que tengan, por desgracia, es una gran pérdida lo que tuvieron con Estefanía, por supuesto, siempre hablando con el máximo respeto, sea el caso que sea, pero el caso Vallecas, o la película Verónica, como tú has dicho, pero el caso Vallecas ha sido muy pronunciado en este país. Pero bueno, yo quería en especial hablar contigo de todo un poquito, de los 4 libros, de que tú eres un investigador, además de ser presidente en la SEAM, y para finiquitar un poco, si quieres, lo del expediente Vallecas y nos vamos a otra temática, pues nada, que digas lo que tú quieras. Yo por mi parte, para mí es un honor tenerte aquí, claro está, y que has hecho un trabajo que desde fuera, ¿vale? Aunque yo haya estado escuchando algunos podcasts, en los cuales son ahora mismo, a ver si me acuerdo de uno que estaba en Pablo Moreira, el Centinela del Misterio, me acabo de acordar. Sé que ahí han estado invitados, creo que Marianela y los 2 hermanos, otro día distinto. Sé que ha habido un poco así de historias y digo yo que te estarás salpicando o no te estarás salpicando, no lo sé, ahora ya te toca a ti hablar, pero a lo que quiero llegar es de que para mí, digas lo que digas ahora, creo que hay que reconocer, y yo lo reconozco en alto, que el trabajo que tú has hecho junto con Marianela, o como si es con los otros 2 hermanos, si les da por hacer un libro, creo que no todos valdríamos, o no todos, mejor dicho, nos atreveríamos. Así que desde aquí, gracias a Marianela por hacer este libro, pero para mí mi reconocimiento que te has metido en un sitio, no te voy a decir en camisa de 11 varas, como se suele decir vulgarmente, pero mi reconocimiento, porque creo que no todos se hubiesen mojado como tú en hacer este libro. Mira, a mí hubo varias cosas que me convencieron para escribir este libro. Una, yo ya había salido el artículo del Crónicas del Mundo. Yo en ningún momento habría pensado en mi vida haber escrito el expediente Vallecas. Yo ese lunes hablé con una de las personas que habían escrito, de los que había entrevistado David. Ese mismo lunes, salió el domingo, ese mismo lunes. Hablé con otra persona que ese mismo domingo por la noche había estado en La Rosa de los Vientos. Pero, además, también había hablado con el propio David, ya. Ahí, con David y con las otras personas que he hablado, pues de momento no había ningún problema. El problema fue cuando intentaron callar por todos los medios a Marianela, que la querían callar. Tenga razón o no tenga razón, que no voy a entrar, para mí la tiene, ¿vale? A nivel de lo que me ha contado y como la he visto y la forma de expresarse y la forma de reaccionar, pues hay en muchas cosas que yo sé que eso lo ha vivido, o por lo menos ella piensa que lo ha vivido así, con los recuerdos de una niña. Claro. Las pesadillas de una niña. O sea, es que son las pesadillas de una niña. O sea, y cogí cuando vi que todo el mundo quería censurar y cortar y demás. Yo, después de que vi la historia que tenía, que era lo que me iba a contar, vi cómo lo podía desarrollar, porque todo eso de más o menos darle esa cronología del internet, metiendo
en los diferentes capítulos, dando explicaciones a algunos de los fenómenos que estamos hablando, contando un poco de historia de lo que es el espiritismo, metiendo a la gente, porque no todo el mundo son amantes del misterio y todo el mundo no entiende de misterio. Entonces yo lo que he intentado pues es explicar todo eso y luego contarme una historia que en realidad es bestial, o sea, es que es de pues eso, para volverte loco totalmente. O sea, es un problema muy gordo, aparte de todo lo que ocurrió. Date cuenta que es una historia muy triste y en general pues es a lo que casi ha llegado toda esta historia, a una locura en la que tienes un enfrentamiento familiar de tres pares de narices, cuando creo que por una serie de cosas que ocurrieron ya hace mucho tiempo, que es verdad, que todos son su hermana, y lo que tienen que hacer es ese tipo de cosas, solucionarlas privadamente. Y dedicarse al caso, que uno cuenta que el caso que eso es mentira, que eso es mentira, ¿qué tal? Pues bueno, demuestra, porque es que hay informes, pero ¿qué informes? Tonto la polla, el informe es el del forense y ya está, y perdón por la expresión. A ver, perdón. No, yo te agradezco que te lo tomes a pecho y te lo tomes en serio. La forma de hablar como tu viajes de vida, pero que te entiendo. No, ha sido muy mal educado. Me creo que estoy hablando por teléfono con un amigo y ese es el problema. Yo en los medios normalmente no digo estas cosas. No te preocupes. No digo estas cosas. Pero a ver, es que son cosas que ha ido surgiendo así. Yo decidí directamente escribirlo con Marianela, ya está. Sabiendo en lo que me voy a meter, pues sí, ¿qué ha ocurrido? Que yo hay en muchas de las cosas que entre tú y yo, Daniel, y en el público, que me entran por aquí y me salen por aquí. Ya tengo, como decía nuestro mejor entrenador y por el que la selección española realmente ganó el Mundial, que es Luis Aragonés. Ya tengo el culo pegado, ya tengo el culo pelado. Ya tengo el culo pelado, y no solo en el mundo del misterio. O sea, y así es. Ya llega un momento que ¿qué haces? Si tú estás aportando una cosa educadamente, ellos van por otro camino, a mí me da realmente lo mismo. Yo también he sido una persona que en algún medio he podido perder los papeles, o la gente piensa que he perdido los papeles. Yo soy así de impetuoso, y más si conozco a la persona y tengo una confianza con él, explicando y exponiendo mis asuntos, y a lo mejor para la gente es otro tipo de cosas. Lo que no saben es que luego terminamos y nos fuimos a comer tranquilamente unas raciones, a tomarnos unas cañas, y tan tranquilamente como si no hubiese pasado absolutamente nada, y comentando si todos estamos de acuerdo, Juan Miguel, perdona, que es que digo que si todos estuviésemos de acuerdo en todos los debates, o lo hubiésemos vivido todos exactamente igual, o sabemos todos lo mismo, menudo aburrimiento, ¿no? Se acaba el debate. Por eso, sí. A mí me pasa eso también. Yo puedo debatir lo que quiera, que tal, y luego te vas a tomar una caña y somos tan amigos. Pero es que cada uno imparte sus opiniones y ya está. Cada uno imparte sus opiniones y se acabó. Si no tiene más. Pero vamos, que la jugada es esa. La jugada para mí, Juan Miguel, es esa. Es de que yo valoro el tema del caso Vallecas. Para mí es un tema muy peleagudo. Igual que a mí, si me hablan de sucesos que han habido en este país, no sé por qué, será por mi infancia o lo que fuere, pero a mí me han tocado tres. Por desgracia, en el tema político, Miguel Ángel Blanco, en paz descanse, y en este caso, el caso Vallecas, y si no, la niña de Alcácer. Son tres casos que será por mi niñez, me marcaron, y como es un caso tan interesante, pues claro, has hecho un libro con Marianela, pues normal que haya salido y nos hayamos extendido, pero que de verdad estoy totalmente de acuerdo. Esto es una cosa que los problemas familiares se tienen que solucionar y cerrar en la intimidad, y públicamente, te salpica a ti o no te salpique, pues que ojalá algún día se tomen esa cerveza que hemos hablado antes, y esta Nochevieja pues estén juntos y recordando a esa hermana querida como es Estefanía, y yo les deseo lo mejor. Ha salido el tema, pero de verdad, mi máximo respeto a todas las partes. Deberían. Yo opino como tú, y simplemente lo que no puedes es matar al mensajero. Eso es como si yo ahora mismo, dentro de que hayamos tenido nuestros encontronazos con opiniones diferentes, es como si yo ahora mismo atacara a David
o atacará a Juanjo con los programas que han hecho, o atacará a otra gente. No es así. O sea, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con una persona, o me pueden atacar a mí en una cosa o explicar una serie de cosas. Yo puedo explicar absolutamente otras. Están totalmente en su derecho. Otra cosa es cuando ya se está haciendo un bullying en una red a una persona, cuando aparecen usuarios que se hacen pasar por esa persona, cuando están nombrando a gente de medios muy importantes que lo único que pueden hacer es pisotearte porque se puedan pensar que es esa persona y se creen que esto no va por otro lado, el llamar a librerías y presentarse para que no hagas presentaciones, o sea, todo este tipo de cosas. Sí. Tú estás metido, que yo desconozco todo eso, digo, que tú estás todo este tipo de cosas son las que no llego a comprender. Porque cuando ha salido una película o ha salido otro libro o ha salido los primeros que han estado allí, cuando no ha habido nadie más de las familias, han sido ellos o él, en cuestión uno de ellos. O sea, son las cosas que no son normales, son las cosas que no son correctas y son las cosas que le han llevado así, que va a seguir siendo así, porque cuando tú sabes que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Hay animales... hombres animales que tropiezan 1000 y 1000 van a seguir dándose cabezazos con una pared por sí solos hasta que un día se la revienten o les dé un infarto o se muerdan y se envenenen, que es peor todavía, que eso es una muerte muy dura. Pues esperemos que no llegue a eso y nos quedemos en rectificar de sabios. ¿Te parece? Me parece bien. Bueno, Juan Miguel, vamos a hablar un poquillo de la parapsicología, ya que en la SEAM es, como he dicho anteriormente, Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Yo os he estado siguiendo desde hace tiempo, llevo años perteneciendo como miembro en la SEIP, pero siempre pues amigo con Pablo Moreira, somos amigos Alejandro Sarabia, Alex, y pues siempre, oye Dani, que van a hacer en la SEAM una alerta OVNI en el Atazar. Pues encima el Atazar, para mí la Jarosa es muy interesante, pero el Atazar para mí es la número 1. Pues venga, para allá. Por eso nos hemos conocido tú y yo de vista, pero en esa época pues no nos conocíamos un poquito, como ahora un poquito más. Y lo que te quería comentar, lo primero antes de ir haciendo preguntas, ¿cómo te dio por adentrarte en este mundillo tan apasionante? Desde pequeño. Siempre he tenido un contacto a través de nuestra imaginación, nuestra curiosidad, del grupo de amigos o demás, pues que en los que este tipo de temas nos habían gustado. Además, tuve la suerte o la mala suerte de que uno de los veranos, o varios veranos, yo creo que fue uno solo, no lo recuerdo. Ahí ves, estoy en ese cambio de edad, que no sé si recuerdo si tenía 11, 12 años... no lo recuerdo bien, ¿no? Pero pues que en el pueblo dio a realizar sesiones de espiritismo en las terrazas de los bares, de los chiringuitos, y veías allí a los grupos de jóvenes de 20, 30 años en la época y más mayores. Ahí estaba mi tía, por ejemplo, metida en el ajo, pues haciendo espiritismo con las tijeras y la Biblia. ¿Y sabes a quién invocaban? ¿A quién? A Verónica. ¿A Verónica? Es curioso, ¿eh? La casualidad. Es curioso, ¿verdad? Sí. Qué casualidades. Sí. Pero con un libro y unas tijeras. Bueno, pues ese verano es un boom como que dio a mucha gente de los que llegábamos de los diferentes lugares de España, Alcaracejos, de Valencia, de Barcelona, de Sevilla, de Madrid, de los diferentes puntos. Pues bueno, pues nos íbamos juntando, ibas hablando, al final se va murmurando, pues que yo, como te digo, tendría unos 11 o 12 años, y estando con otra pareja de amigos, mi hermano tiene 5 años más que yo, pues nos fuimos bueno, pues vamos a hacerlo y tal y cual, y nos fuimos a hacerlo por parte de mi hermano y tal, a la casa de mi abuela, donde íbamos nosotros de vacaciones, de allí de Alcaracejos. Y bueno, pues cuando estaban haciendo las tijeras, estaban preguntando, yo recuerdo que en la sesión de las tijeras
aunque nosotros no participábamos, estaban Mari Carmen y mi hermano con las manos en las tijeras, y Jesús y yo estábamos en otro de los lados. En ese momento entró mi abuela Genoveva, le preguntaron a las tijeras que si quería que estuviese allí, dijo que no, la mujer se salió, pero yo siempre a ver, ahora tiene una explicación racional, ahora te la cuento, ¿no? Pero sí, justamente en el momento que se fue mi abuela, que era una persona muy creyente, mucho, además de misa diaria si podía, pues se salió la mujer, porque era muy buena mujer, siempre lo que fuéramos a decirla, o sea, se salió, y en ese momento la luz de la casa se apagó. ¡Pum! Los plomos a 125, que entonces la luz allí estaba a 125. Fíjate. Y se apagaron los plomos, nunca mejor dicho, que entonces esos sí que eran plomos, de los de verdad. Claro, el susto fue tremendo. Claro, pues eso se ve que a mí me dejó algo marcado. Y luego, pues más o menos en los poco tiempo, al año o así, ya claro, tú ya tenías una experiencia, fíjate a esas edades, la experiencia que tenías, claro, que empezás a convencer al resto de amigos que comenzaras a sacar ese tema como entretenimiento o como curiosidad para intentar buscar por mediación de algún libro, por mediación de algún programa, por mediación de alguna persona más mayor, etcétera. Y bueno, pues ahí nos llevamos una sorpresa también muy grata, que tuvimos bastantes supuestos contactos, y tuvimos a un amigo que le pasó algo similar, pero posteriormente a lo que le pasó a Estefanía, pero en este caso fue ese día en el que le dieron diferentes crisis. Una de las crisis fue muy potente porque estaba en el aula de mecanografía. Te lo digo porque yo era testigo, yo estaba detrás, estábamos en mecanografía. Uh-huh. Y era en el momento que estás escribiendo letras, entre ellas una es Chacal, y de repente cuando eran varias letras repetidas, no me lo diga, tendría que coger el libro de mecanografía y buscar exactamente, sí. Y recordarlo, pero una de las palabras era Chacal y se quedó como si estuviese en backup, Chacal, de repente casi a 220 pulsaciones por minuto, satán, el folio, pero como en esto. Salió de allí, muy raro. Un amigo nuestro que era más mayor se puso a hacer como si estuviera haciendo una especie de exorcismo al muchacho. Allí todos además en apoyo con el tío este mayor y demás. Le puso un Cristo, un crucifijo en la frente y se le quedó marcado, posiblemente por la presión que le estaba haciendo, no porque estuviera de ninguna de las maneras. Y cuando ya parece que estaba bien y que se había relajado y que estaba más calmado, llegó a casa y estando en su casa, esto ya contado por sus padres, se metió en el baño y cuando se miró en el espejo le dio un ataque de nervios, un ataque de histeria en la que decía que era el demonio. Se le llevaron al hospital cuando vieron que no era ninguna gilipollez del niño. Supongo que le dieron el calmante vitaminado del momento y no se calmaba, no se tranquilizaba, se lo tuvieron que llevar y fue atendido en psiquiatría infantil del Hospital Ramón y Cajal. Y nada, simplemente fue todo un estado de sugestión por haber realizado las prácticas. ¿Qué suerte tuvo en este caso este buen amigo? Pues la suerte que tuvo es que dio con unos buenos médicos. Claro. Dio con alguien que sabía de lo que estábamos hablando. Nada más y nada menos. Y dio con alguien que sabía perfectamente de lo que estábamos hablando. Nosotros recibimos una llamada, yo recibí una llamada esa misma noche o al día siguiente de sus padres al telefonillo. Y hablaron conmigo, porque sabían que yo era un poco el que había causado todo esto, pero no hablaron, como te lo puedes imaginar, regañándome en ningún momento ni nada. Lo único que nos vinieron perfectamente, yo seguimos parando durante muchísimos años juntos y demás, vinieron simplemente a decirnos, a ver,
lo que ha ocurrido aquí no es nada mal. Vinieron a explicárnoslo, lo que había ocurrido. Lo que ha ocurrido aquí no es nada del más allá, es simplemente una sugestión. Vosotros no os dais cuenta cuando mi hijo ve una película de karate, cómo sale, que se cree Bruce Lee, o no que se cree Bruce Lee, pero que hace las mismas cosas, que quiere hacer las mismas cosas, con unos nunchakus sale, coge 200 pesetas y... En la época, estamos hablando de la época, coge unos palos de pino en la carpintería, que entonces había en los barrios carpinterías, que le podías decir, dame 50 centímetros de pino, Sí. Claro, efectivamente, o sea, pues sí, y es que era la puñetera realidad. A ver, así era, y es verdad. Pero está muy bien lo que estás diciendo, porque es ejemplar, es sugestión. Y en la parapsicología o parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Gilmán de Argomosa y Valdés, en paz descanse, es que la verdad es que la sugestión es una parte fundamental. Y me parece un claro ejemplo lo que tú estás diciendo ahora mismo. Es que literal. El tema fue así. A ver, al día siguiente, a los 2 días salió. No se volvió a hablar del tema. Volvimos a hacer las mismas cosas, porque los veranos, los problemas que tienes cuando son grupos así, pues que tienen muchos entretenimientos, antes más que ahora, fíjate, ahora tanta electrónica, tanta información desde hace estos 20, 30 años a esta parte, las cosas han cambiado, ¿no? Pero entonces tenían muchos entretenimientos, si no era hacer una ouija, era saltarte al cementerio, si no, el colarte en el metro, si no, o sea... Otro tipo de entretenimientos totalmente diferentes que encima tendría también las consecuencias no eran las de ahora, ni tenías este tipo de cosas. Entonces, claro, en cuanto cambiamos de chip, todo cambió, pero no solamente él lo pasó mal. 2 de las chicas que participaron en la sesión tuvieron problemas, el vaso estalló, Daniel, eso lo he visto yo, no lo rompimos, estalló, estallaría por aire, estallaría porque dio era hormigón donde estábamos haciendo con un folio, lo mismo tenía algún piquito o cualquier cosa, y al irse moviendo, o sea, cualquier cosa de estas, claro, que estaba liso, pero cualquier cosa, puedes darle una explicación racional a todo. Lo que pasó en Muebles La Fábrica con el Cristo y demás, hay que reconocer que le calmó. ¿Por qué? Porque él en su cabeza tenía que era eso, y que había visto la película El Exorcista también, y una serie de cosas que le habían pues eso, le habían marcado hacia esta parte. Entonces pues fue la cuestión de olvidar el tema espírita y seguir en otros temas diferentes. Claro, de las chicas, pues llegaron a ver a su tío, otro vio una serie de luces verdosas por la habitación que se metían por debajo de la puerta, otro tuvo golpes y empezó a caer casi en depresión porque se recordaba a su padre que había fallecido unos poquitos años antes. O sea, hubo una serie de problemas, mientras a otros 3 o 4 chicos y a mí nada. Claro. Bueno, es que todo es muy relativo. Es que, a ver, a mí el tema Ouija, yo no me considero un experto ni voy a ser un experto en esta temática, pero me viene a la mente ahora un amigo que hicieron la Ouija, que sí, que le queremos restar muchas veces interés, porque nada, cuando éramos pequeños, cuando teníamos 14, 16 años, hicimos la Ouija, tal, y la sugestión sí, es lo más agravante de todo, pero es muy interesante. Por eso me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto, pero es que yo los casos que doy más credibilidad 100%, Juan Miguel, es que se mueve el vaso solo. O sea, sin esa unión de dedos, esa unión, estar ahí en el máster tocando, yo lo que te estoy hablando es de que han tenido experiencias, amistades mías, que el vaso, iban haciendo preguntas y el vaso se iba moviendo solo, sin estar tocando los labios. Supuestamente así es la Ouija del expediente Vallecas que se hace en el colegio, según explicó en la última entrevista concedida supuestamente a uno de los participantes en esa Ouija del colegio, que fue a través del programa Milenio Live de Iker Jiménez y Carmen Porter. Ellos hacían la Ouija sin poner los dedos encima, solamente cogidos de la mano,
y haciendo las preguntas a la supuesta entidad, que en este caso él mismo confirmó, Juan Chacón, se llama Juan Chaco, él mismo confirmó en ese audio que invocaban a la entidad Verónica. Tengo que decir una cosa antes de nada, por si algún oyente dice Verónica. A ver, la entidad Verónica es una leyenda, no existe la entidad Verónica. Es como a ver, si llamas cualquier entidad puede llegar a aparecer cualquier cosa, sobre todo porque no sabemos de dónde proviene, si es del más allá o es de aquí. O sea, el problema es que a lo mejor son esos movimientos inconscientes que producen esas psicorragias en un poltergeist, pues son a lo mejor las mismas que están produciendo esos movimientos inconscientes referente al máster. Pero además, por eso podríamos dar una explicación a cuando te dicen cosas que solo sabes tú. Claro. Que el resto de personas no sabes. Por ejemplo, tú imagínate que vienes de otro país y eres un asesino en serie y no lo saben tus amigos en este país, ¿vale? Y de repente la Ouija lo dice. Sí. ¿Quién lo ha dicho? Sí. No, pero es que en la Ouija, Juan Miguel, hay de todo. Es que abres un portal y no sabes qué portal estás abriendo, pienso yo. Pero es que hasta últimamente, no sé si lo hablaba con Pablo o con qué compañero o amigo, es que recuerdo que hasta haciendo un viaje astral, alguna persona, que puede llegar a ser esos resultados parafónicos que obtenemos cuando hacemos nosotros sesiones parafónicas o en una Ouija. Es que se abre tanto este campo que es tan... cuesta muchísimo de entender y de creer, y a mí me cuesta mucho, de verdad, pensar que está haciendo un viaje y que está justamente al lado de 4 chavales haciendo un tablero, y es que me cuesta mucho entenderlo. Pero es que, ¿tú crees que vamos a saber 100% de dónde vienen esas...? Vamos, porque es que estamos hablando de que esa unión de energías que tú has dicho anteriormente, sin tocar el vaso, sin verlo, solamente ver cómo se está moviendo, pero sin esa unión. Es telequinesia pura. Sí. Es eso, global. Es una telequinesia pura global. Le iba a dar un nombre, pero vamos, no, ahora mismo no se me ocurre, pero es que es lo que es una unión de fuerzas para llegar a establecer una misma idea con un mismo movimiento hacia un lado. Es como si esas mentes en ese momento se estuviesen uniendo a través de una red invisible, que se unen entre sí. Las direcciones IP empiezan a sonar, responde y se unen para realizar esa sesión. ¿Qué ocurre? Cuando tú te encuentras que en una sesión de Ouija se pueden abrir puertas, se pueden romper ventanas, se pueden estallar vasos, se pueden saltar máster, porque a mí me ha saltado un máster, puede ocurrir un montón de fenómenos concomitantes extraños a tu alrededor, que no sabes ni por dónde salen, golpes, rap, ruidos, mimofonías. O sea, ostras, ahí se está abriendo algo, o es una llave para algo que oyes, sobre todo se ocurre en este tipo de casos, sobre todo a la gente más joven, que es cuando suele ocurrir, ¿no? Cuando estamos menos desarrollados. Luego, haciendo ouijas, te ocurre. Yo ya estando con los 40, he vivido también alguna cosa, y con 30 y tantos también curiosas, con la ouija, que me han llamado mucho la atención. Pero, claro, todo lo que se rodea, o sea, todo lo que ocurre alrededor, ¿qué explicación le damos? Todo lo que se queda registrado en una grabadora, ¿qué explicación le damos? Yo en Belchite, realizando una ouija en la iglesia de San Martín, con varias gente del grupo SEAN, que ahora SEAN, por cierto, está un poquito parado, pero bueno, ya volverá como dijo MacArthur, volveremos. Eso es. Pues haciendo una sesión de Ouija en Barcelona, en la zona de Marbellar, con
con María José Pérez Jover y demás. Juan Miguel, o sea, perdona, Belchite. Es que has dicho Belchite, por eso te iba a contar. Belchite, perdón. Belchite, Zaragoza. En la iglesia de San Martín. Es que en Marmellar también nos ocurrió otra curiosa. Cuéntala luego sin problema. Pero te cuento la de Belchite. Sí. Estábamos realizando, y aparte de las grabaciones que estábamos escuchando, o sea, que se estaban obteniendo, estaba alguien entrando a la iglesia de San Martín o de San Agustín. Estaba entrando alguien. Juan Miguel, para ubicarnos, porque a mí me interesa saber en qué iglesia, porque yo también he tenido la suerte de... La de al lado del pueblo, la más cerca del pueblo. La de San Martín es cuando entras por la puerta general donde está el tanque. La de San Martín es enfrente, de frente recto. Y la de San Agustín es la que hay abajo a la izquierda. Para que tú digas. Estamos hablando de la más cercana al pueblo, la de San Martín, Vale. San Agustín es donde estaba... ¿Dónde estaba el obús? Donde está la puerta oxidada. Sí, claro. Donde está... No, tú estás diciendo donde está la puerta. O sea, tú tienes que entrar, es la primera iglesia que te encuentras por donde se entraba antiguamente. Ahora no sé por dónde se entra, desde que la han hecho de pago o no de pago. Donde está el museo arriba, que hay como puentecito, que arriba hay un museo. Ahora se es la iglesia que está más cerca del pueblo. Si es que no hay otra que esté... Vale, pues entonces tiene que ser Agustín, San Agustín. ¿La de los arcos? Sí. San Agustín. Vale, ya, eso ya está aclarado. La del obús no, la otra. Vale, entonces no es la del obús, es San Agustín. San Martín, es San entonces. Martín, es San Martín. Sí. Si es que lo he dicho bien desde el primer momento. Pues yo me quería ubicar, dale. A ver, en ese momento se escuchaban pasos, y yo ya dejé un momento la sesión y me fui para afuera. Allí no había absolutamente nadie, no había nadie, es arena, está tirado el edificio, está totalmente desvencijado, está bombardeado totalmente. No había nadie. Volvías otra vez. Así continuamente. De repente, en una se escucha como una voz que luego salta en la grabadora. Claro, yo en ese momento no lo estuvimos escuchando. Y ves como el máster nos saltó de nuestros dedos, 4 dedos encima de un máster, un aro de madera de las cortinas, de esos de madera, de las arandelas de las cortinas, ¿vale? Ver cómo de repente saltó casi 40-50 centímetros del tablero. Joder, fíjate, qué interesante. Si es que... ¿Qué quieres que te diga? Es que era un aro de madera, no era un vaso, ni es que era un aro que pones el dedo encima y eso no se mueve en la vida. O sea, que es que no... Aunque es no que es fenomenología clara. Si es que... pero es que lo bonito es eso, es que Belchite... Estamos hablando de un enclave en el cual, por desgracia, pues han fallecido cientos de personas, miles de personas, y la dichosa guerra civil, se mataron entre hermanos, etc. Pero es que la Ouija o realizar sesiones parafónicas es que da igual donde sea, por lo menos yo lo veo así, Juan Miguel. Es que no tiene que ser en un sitio luctuoso, un sitio que haya habido... No, yo hago los experimentos en mi casa, estoy haciendo varios desde que hemos estado en este confinamiento y llevo mucho tiempo haciendo experimentos en casa, no tiene nada que ver. Lo curioso es lo de la Ouija, lo que te estoy diciendo, es que ahí estábamos. Ese mismo día, era una Ouija que era bastante grande, un círculo mágico bastante grande, lo llevaban en una bolsa de estas que son, para que nos entiendan, de estas que son grandes del Corte Inglés como de traje, la persona que la llevaba, y andando con esa Ouija en Belchite totalmente vacío, como es lógico, sin nadie, por la noche, y como si estuvieses en el Corte Inglés, nunca mejor dicho, comprando. Fíjate. Golpeándote con gente por medio de la... Fíjate. Pues cuéntanos, Juan Miguel, la de Barcelona. No nos vamos la de Marmellar, pues tuvimos también una serie de mensajes que no teníamos ni idea, en realidad, de que eso había ocurrido. Nosotros llegamos por una leyenda que había ocurrido de una supuesto niña que habían cogido en una ciudad barcelonesa, y resulta que, de una ciudad de la provincia de Barcelona, y que se había ido con ellos la noche de San Juan, y que era un coche descapotable rojo de Valencia,
la niña se llamaba Susan y era una menor de 16 años. La noche de San Juan, esa misma noche de San Juan, o sea, la madrugada de San Juan del 24 de junio, unos cazadores se encuentran en el despoblado de Marmellar a una joven violentada, totalmente ritualizada, con símbolos ocultistas y satánicos por toda la zona, con las muñecas dadas la vuelta, quemada, sin huellas dactilares y violada por diferentes objetos y demás. Pues todo parecía el cuento de nunca acabar, de que Susan había sido la víctima de este asesinato. En un primer momento todo se había quedado como una leyenda urbana, y era lo que nosotros estábamos buscando, una leyenda urbana. Resultó que la muerte de esta joven que contaban ritualizada y demás de Marmellar sí que había ocurrido, pero era una mujer que todavía actualmente, hoy en día, en el año 2020, desde el 24 de julio del año 1993, ¿vale? Desde el 24 de julio de 1993 al 2020, todavía ese cadáver no saben quién es. Esa víctima no se ha reconocido. Susan apareció a los pocos días. Hasta ahí sabíamos ya lo que estábamos haciendo y nos pusimos a realizar unas sesiones de Ouija en el cementerio de Marmellar. En el cementerio del despoblado de Marmellar, que supuestamente todos los nichos y todo el suelo fue trasladado al cementerio del Vendrell. Pues ya no sé si es una fosa común, o los que tuvieran nombre y apellidos pues irían a sus diferentes nichos o donde fuera, ¿vale? Pues nos ponemos a hacer la sesión de Ouija, y entre las grabaciones que nos estaban saliendo, que ahí sí estábamos escuchando en directo, y lo que nos estaba diciendo la Ouija, pues nos vino a decir de que había una persona que había sido asesinada también en esa misma zona, que se llamaba Ana. Tú pones en las grabaciones, hay una grabación en una cinta magnética en la que dice: soy quien soy, Ana. Sí. Vale, bueno, pues hasta ahí todo una casualidad. Nos dijo también que había fallecido una persona más y un hombre. Todo esto supuestamente en una entidad que se llamaba, como el indio, Jerónimo, una entidad que se llamaba Jerónimo, ¿vale? Bueno, soy quien soy. Claro, cuando ves esa voz que parece femenina, soy quien soy, Ana, así con una entrada muy extraña, la verdad. No todo el mundo la escucha. El Ana sí, pero no, parece como que es un arrastrado de máster y demás. Bueno, pues ya teníamos en esos momentos la suerte de que ya existía internet bien, con información, con sus hemerotecas, con esto. Estamos hablando del año 2006, ¿vale? Rastreaste ya ahí. Sí. Claro, 2006 aproximadamente, y yo me puse a rastrear, que se me da muy bien rastrear noticias, y me puse a buscar por todas las hemerotecas, que entonces no era tan habitual como ahora. La gente no lo hacía o no lo sabía, y por ejemplo tenías periódicos que ya tenían su hemeroteca, como la ABC, como La Vanguardia, y como El País, y como periódicos muy importantes. Contrastaste información de diversos... información, que es que me encontré la víctima de la que nos estaba contando la Ouija. O sea, se llamaba Ana Marín Barba, y fue un asesinato de estos que ocurren en España en esta década de los 90, en la que, aparte de no dársele mucho bombo como en otros casos, tampoco sabemos quién ha matado a esa niña. Segunda, tampoco lo sabemos, pero es que lo de esta niña es mucho más complicado, Daniel. Es para que ponga los pelos de punta a cualquiera. Esta niña fue secuestrada en la gasolinera Tamoil, en Bañeras del Penedés. De la gasolinera. Se la llevaron de la gasolinera con 20.000 pesetas que había en la caja. Madre mía. Nunca más se supo de ella. Esto fue
un 14 de febrero del año 1996. 94-96, que te lo estoy diciendo de memoria, ¿vale? Los de 14 de febrero seguro. Resulta que instantáneamente, como la gasolinera se quedó vacía, tú date cuenta de lo que te estoy contando y qué caso más raro, pero raro como para investigarlo actualmente. De nuevo, la gente que lo tiene que investigar, que es la policía, no yo, por supuesto. Por supuesto. Esta niña la secuestran, se la llevan, dan la búsqueda a un cliente que se encuentra en la gasolinera vacía, que no hay nadie, llaman al dueño, encima de pueblos que se conocen todos, fulanito tal, dan el aviso de que esta chica ha desaparecido, pues esta chica es que lleva muy mala vida, esta chica es que no sé qué es, que esta chica es no sé cuántos. Estas cosas que tienen en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos pueblos, en cuanto una persona es diferente al resto, por sus amistades o por lo que sea. Sí. Todos estamos en nuestro derecho de ser como queramos ser. ¿Vale? Pero ahí la tenías trabajando a las 6 de la mañana en una gasolinera, ¿vale? Ahí la tenías. Bueno, pues pusieron la búsqueda, pusieron las fotos, la familia, como es lógico, totalmente preocupada, por todas partes buscándola. Llegaron las fotos a varios de los pueblos, al Pla de Manlleu, que es donde está realmente situado como pueblo más cercano a Marmellar. Se distribuyeron por todas partes. Fue la policía, preguntó a los diferentes gente del pueblo. Yo hablé con testigos a los cuales habían entrevistado en Marmellar, a diferentes propietarios de restaurantes, a una persona de la escuela. O sea, hablé con un montón de gente referente a esto. De ahí que te cuente esta transgiversación de que es que esta chica... No, pero... A mí me sentó interesan todos los datos, interesan. Claro, a mí me sentó muy mal. Aparte es que la gente que me conoce sabe que me cambié hasta la cara. Estaba de una forma amable y demás, y me cambió mucho la cara, ¿no? Porque es como el decir, claro, es que esto ocurrió por esto. Sí. Es que como que había un motivo. Como que había un motivo. Como que ella daba los motivos para que hubiese en algún momento podido ocurrir eso. Fueron interrogados mis hijos, que iban por allí con las motos, fue una cosa de estar del encierro pueblo, ¿no? Que nadie sabe nada, que todo tal, pum, se esfuma el tema, pero al final la niña apareció en el camino de Marmellar, en la atalaya mediterránea, que es la misma sitio por donde andas de un lado a otro, debajo de una puerta del poblado de Marmellar, asesinada, y nunca más se supo. No se encontraron ningunos datos de absolutamente lo que podía haber pasado ahí, excepto que fue por un robo de 20.000 pesetas. Si te llevas, fue alguien conocido entonces de ella. Si te llevas a la persona que no te conoce, ¿cuántos le atracos hay al día? Vamos a poner, no lo sé, pero que va el tío tapado sin... O sea, aquí hay gato encerrado. ¿Qué ocurrió? Pues o no le quisieron dar el bombo necesario, o en esos momentos el caso no interesaba, o en esos momentos les cerraron las puertas por todas partes a los familiares, que no lo sé, ni me gusta meter el dedo en la herida ni en las llagas del dolor pasado, y a lo mejor no la llegaron a investigar bien, no lo llegaron como se merecía, por desgracia. Por desgracia. ¿Vale? La de casos que han habido en España. Pero es que es la misma fecha, es que tengo yo todos los artículos y datos, Daniel, de esa época. Lo que pasa es que luego, como dejé de ir a la zona de Cataluña durante una temporada y tuve que dejar de ir por una serie de temas de trabajo y demás, yo tenía solo en Tarragona 12 casos aproximadamente por el estilo, incluido el sin reconocer, desde el año 1990 al año 1996. Pero es que si nos ponemos por la costa del Levante a recoger los datos de esos casos de asesinatos de jóvenes, niñas, incluido Alcácer, que tanto te afectó como a mí también, Daniel, como a mí también, son las mismas fechas. Las mismas fechas. Son exactamente esa década de los años 90. Desde el año 1990 hasta el año 1996 aproximadamente, eran una cantidad tremenda, incluido también sin
pero es que hasta una señora que tampoco sabían quién había sido, pero bueno, ¿qué ocurre aquí? O sea, que es que no somos tan seguros que nuestra policía es de las mejores del mundo. O sea, es que cuando pasan cosas de estas, no me lo puedo creer. La verdad es que algo se escondió en esa época y yo sinceramente creo que nunca se va a saber la verdad. Lo más fuerte, hablando vulgarmente para mí, es que a causa de esa Ouija y esas obsecciones parafónicas que obtenemos, diversos grupos, no somos conscientes, yo creo, de que a veces nos pueden estar dando mensajes que no entendemos, no llegamos a comprender, pero luego haciendo lo más bonito, yo creo, que hay dentro del fenómeno paranormal, que es después de obtener esos resultados, que ya es difícil, es luego investigar. Y lo que tú acabas de expresar es gracias a que has investigado. No tiene que ver nada con ir a hacer urbes, que respeto a todas las personas que hagan urbes y hagan fotografías y ya está. Totalmente respetable. Pero además de obtener resultados, también creo que el que se considere investigador o experimentador, mínimo intentar indagar el por qué han sido esos fenómenos y, sobre todo, esos posibles resultados. Tú investigaste, sea Ana, se llame como se llame, sea el nombre que fuere, pero fíjate los datos que nos acaban de dar. Unos pueden pensar, bueno, es rebuscado, que piensen lo que quieran, pero es que tú has estado en la investigación y tú eres el que se ha empapado horas y horas y horas. Es rebuscado, pero es que rebuscado sería si no hubiese aparecido nada. Pero, y decir, no, porque la Ouija me dijo, y no, es que estamos hablando de que me dice, nos da un mensaje con una serie de datos a través de este Jerónimo en el que nos cuenta, ya te digo que nos habló también de otra muerte más, que no hemos encontrado nada. O sea, él dice que había esa entidad, esa supuesta entidad, decía que había habido hasta cuatro muertes. Una muerte de un hombre y una mujer, que es la de la otra mujer que estábamos buscando, por un tema de celos, en casi pues un poquito, pues yo que sé, siglo XIX. Pero las que nos estaba hablando, cuando el pueblo en los años 30 aproximadamente desapareció, ¿vale? Pero lo que nos estaba hablando era reciente, supuestamente. Las dos, una no nos decía el nombre, era como si no supieran tampoco el nombre de la persona desaparecida, y lo otro era Ana. Y cuando encontramos el tema de Ana allí mismo, es que no estamos hablando en otro despoblado, ni en un despoblado de al lado, ni en un... No, es que estamos hablando allí, en el despoblado de Marmellar, en el camino de la Atalaya Mediterránea a Marmellar. ¿Qué es la Atalaya Mediterránea? Pues la Atalaya Mediterránea es una urbanización que está muy cerquita, al lado, escasos 500 metros, o a lo mejor algo más o menos, pero que era una de estas urbanizaciones que por el momento en el que se hinchó todo el tema de la construcción, pues fueron a construir allí a lo grande y se quedó sin construir un 80 o un 90%. Tienes 2 o 3 casas por allí perdidas, de algún payés que te apunta con escopetas porque están hartos de gentuza y de que te vayan a robar, ¿vale? Y lo demás lo tienes abandonado. Fíjate. O sea, es un sitio para poder hacer en su momento lo que hubiesen querido con la chiquilla y luego haberla llevado al poblado pues a terminar la faena o para esconderla porque está más lejos de la carretera. Fíjate. Qué lástima, de verdad. Yo, para dejar claro, cuando me refería a la palabra rebuscar, Juan Miguel, para mí es de dos maneras. Rebuscar en plan menospreciar de que, bueno, pues dice esto, pero para mí ha sido rebuscado en el plan ese, por lo que estoy diciendo, en plan menosprecio. Pero luego, cuando digo también rebuscar, me quiero referir, para dejarlo claro, de que rebuscar es indagar, es investigar, revisar artículos, como tú has dicho antes, el ABC, el tal, cualquier sitio que puedas ahondar en la información que se asemeje al caso que estabas hablando anteriormente. Por eso para mí es rebuscar, pero en ese sentido bonito que es investigar de verdad. Y encima, gracias a que te han dado
bueno, vamos a llamarlo regalo, porque yo siempre digo regalo, pero esa posible entidad se estaba manifestando y te estaba dando respuestas claras o te estaba queriendo, estaba reclamando lo que fuere, pero yo creo que en más de una ocasión, cuando estamos obteniendo resultados, no somos conscientes de lo que nos están diciendo, primero porque no lo entendemos, no escuchamos bien, hay que tener, como tú muy bien sabrás, que llevas años, tener bien agudizado el oído y bien entrenado, pero esos resultados que nos dan, hay veces que, jolín, te queda la esa de que hay que ir caso por caso y escuchar muy bien los segundos que grabamos, porque nos pueden estar dando unos mensajes que luego se pueden asemejar a casos como el que tú estás nombrando ahora mismo. Claro, pero hay en otras ocasiones que no te puedes fiar de ellos, y lo mismo pasa con la Ouija. Yo conozco un caso de, yo hace mucho tiempo que no le veo, bueno, pero uno de los mayores expertos de Ouija en España, Paco Azorín. Estuvo en febrero de este año en el simposio de la SEI. Estuvo en el simposio este año. Paco Azorín contó una historia en un simposio del SEIP también, en el que yo también di una conferencia en su momento de Misterios de Madrid, en el que fue muy gracioso. Ya no recuerdo si era en conferencia o en petit comité, pero me da lo mismo, lo voy a contar porque había mucha gente, creo que era en la conferencia. Hubo una sesión de Ouija que le dijo que en una casa, no sé dónde del campo, que picaran porque debajo había algo que la entidad había escondido en otras épocas y que estaría allí, que lo cogieran pues para ellos y tal y cual. Y pues fueron a la casa y se pusieron a picar. Aparte de no haber nadie, casi terminan todos dentro de la casa porque casi se les cae encima, tío. Me lo lía ya un poco, madre mía. La estructura para abajo. La casa estaba, sería una casa que conocerían o algo, o lo que sea. Pero, ¿qué quieres que te diga? Hay veces que no. Y otra de las... Sí, que te ponen a prueba también, Juan Miguel. También te ponen a prueba. Que es muy relativo. Yo creo que cuando te dicen cosas trascendentales relacionadas, pues, como esto, con una persona un segundo, o con una persona, o sea, un tercero, perdona, o un tema relacionado pues con algo que no sea realmente de tu vida privada y todo eso, bueno, en un momento dado puedes indagar, pero hay veces que los mensajes son falsos. Entonces puedes indagar, pero no te lo tienes que tomar a pecho, y lo mismo pasa con las psicofonías. Tú no te puedes tomar a pecho lo que te diga una voz nunca en la vida. Puedes indagar si te apetece. Si te dice que cualquier cosa desagradable que no quieras escuchar, lo que debes es olvidarte de ello. O sea, y puedes indagar en un nombre, en lo que te digo, en una fecha, en un lugar. Yo también habría hecho lo mismo que el grupo de Paco. Yo habría hecho exactamente lo mismo. O sea, no te voy a engañar. O sea, a ver, no te voy a engañar. Habría hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me está diciendo que hay como entre la avaricia y la curiosidad un tesoro. Nos suena todo a las películas o cuando Mario Rosso de Luna le engañaba a Valle Inclán, ¿no? Con el famoso tesoro de los gnomos. Pues esto es un poco igual. La Ouija te está engañando con el tesoro de Valle Inclán. No contaban don Germán de Argumosa y Valdés o Sinesio Darnell, en paz descansen, sea quien fuere, o otro personaje en España. No contaban algún caso, no me viene así a la mente, de que la entidad daba un nombre de un banco y los dígitos bancarios, y fue la hija y existía esa cuenta corriente de su padre y había mucho dinero ahí dentro de esa cuenta. Es que eso cuentan una historia así, pero luego, por ejemplo, si nos vamos a ese tipo de historias en contactos, hay una historia de una Ouija que también no sé quién la contó, si fue Fernando Jiménez del Oso, don Germán, o quién fue realmente quien la contó, pero es alguien de estos maestros. Total. Que en paz descansen todos, por cierto. Por supuesto.
contaban una historia de que estaban realizando una sesión de Ouija, que se pusieron en contacto con alguien, que se pusieron a hablar con él, que era una persona que no estaba muerta, que es que se había quedado dormida en un cine, y estaban contactando con él, le dieron por un número de teléfono y no sé qué, no sé cuánto, se pusieron en contacto y se enteraron de la historia. A ver, en ese momento contactaron con una persona dormida. ¿Y si contactamos con gente dormida? ¿Y por qué contactamos con gente dormida? ¿Dónde están para contactar con ellos? Y si ese tío en como su mencioné momento... anteriormente lo de los viajes astrales, por poner un ejemplo. Sí, es que claro, va acorde. Sí. Es que se acorde totalmente. O sea, a ver, Sí. ¿cómo contactaron con este señor? Yo lo que pasa es que, claro, son cosas pues que se quedan ahí un poco como comentario, como tal. Habría que hacer un seguimiento del caso, habría que ver cómo surgió, quién es un montón de historias que nos quedamos solamente con el mensaje y no cómo sucedió el resto de cosas. Pero el tema está ahí, es muy interesante y que yo no le encuentro ningún tipo de explicación. ¿Qué quieres que te diga? No se la encuentro. Es como el dicho, lo del don Paco Azorín, como tú bien has dicho, lo haríamos exactamente igual. ¿Por qué? Porque es como el dicho, el que no arriesga no gana. Y más en este mundillo, para corroborar esos posibles resultados, yo siempre digo posibles, pero esos resultados, si encima lo corroboras haciendo ese tipo de prueba, en este caso tu ejemplo, menuda prueba, pero hay que hacerlo. Otra preguntilla, Juan Manuel. Para ti, ¿cuál es el mayor fenómeno paranormal que hayas vivido que nunca podrás olvidar? Has mencionado unos cuantos casos, pero sea Ouija, sean obtenciones parafónicas, sea luego a posteriori, lo que sea, pero que recuerdas que te ha impactado a ti personalmente. A mí lo que más me ha llamado la atención fue en un hospital abandonado de un pueblecito de Castilla-La Mancha, que fuimos con permiso. Es una de las cosas, hay varias, ¿no?, a lo largo, pero esa es una de las cosas que más me han llamado la atención. Estamos realizando la experimentación SEAN allí con varios compañeros, con Marcos, Borja y otro señor. Estábamos haciendo una serie de experimentaciones, el seguridad estaba en su garita abajo, era el único lugar del edificio que tenía luz, pero nosotros conseguimos dar luz por la parte de arriba. De más, conseguimos poner en una especie de consulta, para los equipos, baterías. Realizamos varios experimentos de todo tipo, ¿no? Fuimos varios días seguidos de una Semana Santa o de un Puente de Mayo, no me acuerdo, pero muchos días. Estuvimos 3 o 4 días yendo. Y esto fue un viernes, no fue el jueves, da lo mismo. Esto fue un viernes, da lo mismo. Pues tal que el viernes, estando en un pasillo de la planta donde estábamos, yo estaba preparando unas historias para entrar a Espacio en Blanco, a contarle una serie de cosas a Miguel referente a donde estábamos, así un poco como para hacer la investigación en directo. Y en los momentos que estaba preparando el tema, los compañeros vieron algo en el pasillo que luego se había quedado como registrado en la cámara, era como una luz que pasaba hacia la zona mía, ¿no? Esto era el viernes. Pues el sábado, ya a punto de contactar otra vez con Espacio en Blanco, para que veas que las horas eran más o menos las mismas, sí. ¿Vale? Entonces estaban los 2 días. Pues el sábado, justamente estando en lo mismo, de repente vi salir como una forma antropomorfa lumínica, te lo juro, una forma antropomorfa lumínica, entrando a la consulta, saliendo de la pared y entrando hacia la consulta donde me estaba yo. Me quedé blanco, y justamente escucho una voz femenina que dice Juan. Yo pensaba que venía la tía de mi amigo Borja. Sí. Creía que venía la tía de Borja y allí su tía todavía no venía porque era... Estás hablando de una voz clara, una voz en directo. Sí, Juan. Qué bueno. Ya hablamos, bueno, luego había captamos varias parafonías muy interesantes, tuvimos alteraciones en eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes lo que era la planta? Maternidad.
Repite. Maternidad. Vale. Maternidad. En una zona donde había incubadoras tuvimos un montón de saltos con diferentes detectores, carros en la parte superior del hospital que se movían solos sin ruedas y no sé, cuando subías, o sea, tú escuchabas que estaban arrastrando algo y cuando subías no había nadie y el carro que había era un carro de estos de llevar la comida a los enfermos que eran muy viejos, que pesaban un tonel entonces y las ruedas sin ruedas, o sea, es para moverlo. Qué bueno. Pero eso... No lo podías hacer. Yo te voy a hacer la pregunta que para mí es obligada, pero te lo digo de verdad. Me responda lo que me responda, me da igual, sinceramente, el no poder publicarlo, pero el vivirlo, eso es espectacular. ¿Obtuvisteis los registros? Sí, claro. Los tuviste encima. Me refiero que no los escuchasteis en vivo y en directo. Tuvimos registros, la voz mía no aparece en ningún directo, lado, pero tenemos registros, pero es que lo de los ruidos, sí, claro. Perdón. Pero las zonas de un armario, o sea, un armario que había, una especie de armario con cajones, uno de los cajones que había se abrió solo también. Intentamos, ya pusimos monitorizando una cámara ese pasillo y no volvió a ocurrir. O sea, ocurrieron un montón de cosas. Y la siguiente en Los Molinos, nos vamos a Los Molinos, que es la que más me ha impactado, con un periodista de la radio nacional sueca, que ahí estaba Pablo, que todas las puertas... Es que me estoy quedando alucinado, perdóname un breve inciso, porque hablo con Pablo, hablo con Alejandro Sarabia, hablo telefónicamente con Jenny, que es de Alicante, hablo con cualquier persona y es que siempre sale Los Molinos, siempre sale. En Los Molinos, toda una planta tercera, todas las puertas de derecha a izquierda, un mes de noviembre por la mañana, todas las puertas abriéndose y cerrándose delante de un periodista de la Radio Nacional Sueca, Daniel Persson Mora. Delante de él, que estaba grabando un reportaje aquí en España. También estamos hablando en el año que yo saqué la web de Madrid Oculto. Estamos hablando aproximadamente año 2004, año 2005. Fíjate, qué bueno. Los Molinos es que es un hospital. Esto te tiene que sonar, aunque ya está reventado y tirado en el suelo. Sí, claro, eso es lo de los quirófanos. Esa es. Es una pena, ya no se puede entrar, ¿vale? Ya. Pues mira, estás denunciado si entras, pero vamos, realmente este enclave es más que interesante y es que todos me habláis de allí y yo tengo que hacerte la pregunta obligatoria para mí. ¿El edificio pequeño, has vivido algún tipo de fenomenología? Te hablo por interés para comparar alguna vivencia que yo he tenido allí. ¿Te acuerdas del edificio pequeño? ¿En Los Molinos o en la Barranca? En Los Molinos. Sí, claro, pero el del ascensor. No hemos tenido así, yo personalmente en ese edificio no he tenido nada personalmente. O sea, bueno, pues yo en el otro he tenido hasta la zona de las escaleras de incendios, escuchar perfectamente cómo bajaban también gente y no ver nadie, porque es que además escuchabas el pisar los cristales. Fíjate. Y es que las cosas hay que decirlas. No menospreciar ni nada, no me malinterpretes, pero es que mucha gente dice, bueno, pero es que las hemos visto las cabras hasta la última planta. Creo que ya tenemos una edad y sabemos diferenciar lo que son cabras a lo que son pisadas de cristal, con zapatos. A ver, a mí me van a decir lo de la cabra, que yo he estado con ellas. O sea, yo he estado con la cabra, yo me he encontrado con palomas en las guardillas, yo me he encontrado con murciélagos. A ver, que no... que igual que te puede pasar en la Barranca, en la parte superior, sobre todo con murciélagos y algunas palomas y alguna tórtola. O sea, el tema es que si tú estás escuchando un sonido, yo no salgo corriendo, yo voy a ver el sonido, con mi palo en mano, así para arriba, con el palo, como si fuera el tío La Vara, por si acaso, pero voy para arriba, o sea, para ver lo que es, porque si no vas... Puede ser todo paranormal, pero es que nosotros vamos. Nosotros no nos quedamos ahí. Efectivamente, mira, a ver, en la Barranca, grabando con Samantha Villar, tuvimos una... que por supuesto el reportaje salió como salió, estupendo, y eso pues es una curiosidad nada más, no tiene nada de paranormal.
con Samantha Villar vimos en el sótano de la barranca, había una vaca, tío, una vaca, que eso ya no es una cabra que se sube por cualquier lado, y una cabra se sube por una roca, los escalones, y en un momento dado te hace una pirueta. Una vaca en el sótano. Que de repente todos chillando y yo me quedé frío, me dio por no reaccionar, y una vaca, muy bien, qué bonita. Ya está, pero porque me quedé frío, en ese momento fue mi manera de actuar, o sea, indiferente a todos, o sea, todo el mundo chillando. Claro, cuando miro para atrás yo digo, lo mismo han visto algo, y veo una vaca. Pero vale. Lo bueno de esto es que vosotros también lo hacéis, por supuesto, que es antes de sentaros y preparar toda la aparatología que llevamos los grupos, experimentáis exploráis el enclave, os aseguráis de que no hay ninguna persona física, ningún animal ni nada. A ver, yo antes de experimentar, hay dos cosas. Yo cuando voy a hacer una experimentación en un lugar de ese tipo, voy todo el día. Voy desde por la mañana, desde el mediodía, porque prefiero no madrugar. Voy desde más o menos al mediodía, como por allí, revisas todo, ves todo, te pones una zona de vigilancia para ver si más o menos que puedas ver por dónde entra la gente, por dónde se mueven, que veas un poco el percal. Y luego te pones a experimentar, pues en los momentos que hay menos ruido, o los momentos que ya no pasan coches, o los momentos que ya no hay campistas, o sea, todo esto. Pero yo voy todo el día, es como y entonces, pero cuando vas a una visita, que te coges el coche a las 11 de la noche y llegas a Los Molinos a las 12:30 y te pones a entrar mientras que a ver si puedo entrar, que me cuelo o no me cuelo, que salto o no me salto, que me van a anunciar o no me van a anunciar, o a la barranca, te están dando la una y nadie revisa nada. Vas a hacer tus pruebas, vas con la linterna. La gente que no ha ido nunca no sabe el peligro que conlleva el meterte en un edificio abandonado, en el cual no sabes cómo está la estructura, en el cual no sabes dónde están los agujeros porque no los has visto de día. Y hay gente muy mala, no te lo puedes imaginar la gente de mala que es. Yo he visto puertas de estas de conglomerado o de contrachapado tapando agujeros de 20 metros. ¿Estás hablando de la barranca? Sí. ¿Estás hablando de la barranca? En este caso sí. Desde la yo parte he visto de arriba. Esos agujeros. Bueno, pues yo he visto tapados, con contrachapados, que cualquier memo va, no sé qué, voy a hacer ¡boom! Que lo mínimo es que te esnucas. Cuando vayas a colarte por el hueco, darte con la nuca en el Juan Miguel. Soporte. Es que yo por mí estoy encantado y te sigo dejando hablar. ¿Por qué? Porque es que es la voz de la experiencia y esto no es peloteo. Es que haces muy bien en dejarlo claro, porque ahondemos lo que es en la aparatología, cómo lo haces, etc. El tipo de metodología que tú lleves en una investigación, pero lo que estás anotando me parece muy interesante, porque me meto en la mente de alguien que quiere iniciarse. Y jolín, hoy tenemos una persona que yo considero que tiene tablas, me da igual el que tengas 4 libros, que tengas 18.000, pero lo que estás diciendo ahora mismo, o sea, yo valoro tu trabajo, por supuesto, pero lo que estás diciendo ahora mismo, suene como suene, pero es la realidad. Hay que experimentar, pero hay que tener conocimiento. La noche, ¿por qué no es porque da más miedo, es porque tienes más controlado el silencio, hay menos movimiento. Esos agujeros de esos 20 metros de altura en la barranca o donde fuere, hay que vigilarlo e intentar ir de día para ver y evitar posibles peligros. Continúa, Juan Miguel. Moverte, encantado. No tener en un momento dado, otra de las cosas muy importantes es cuando vas a hacer una experimentación, saber con quién vas. No puedes llevar a una persona que te pueda entrar en pánico. ¿Quién se hace cargo de esa persona que entra en pánico? ¿Quién se hace cargo del grupo de los dos, que normalmente vas a ir medio tres van a ir medio borrachos, los otros fumados y otros 4 que van con... O sea, es muy peligroso, más de lo que pasa. Ya ha habido en algún abandono, en algún lugar, donde ya ha habido algún fallecimiento, ¿vale? Sí. No es el primero. Y en otros en los que se está convirtiendo los abandonos en lugares peligrosos, porque hasta
hay gente que va a agredir y a robar a la gente que va a investigar. O sea, yo tengo casos de personas que tú también conoces que han sido perseguidas, literalmente, perseguidas con coches desde ese sitio hasta muy lejos, ya casi entrando a Madrid. Y esto no es meter miedo, esto es ser realista. Por desgracia, eso no es una leyenda humana, no es la patrulla sangre, ni nada de eso, no. Esto es real como la vida misma. Mira, yo en La Barranca, te voy a poner un ejemplo. Hubo un programa que fuimos a hacer un directo desde La Barranca, también un programa que había en Radio Nacional de España, Sexta Dimensión, que entonces lo llevaba Don Santiago Vázquez y su hermano Fernando. Juan Miguel, es que no lo sabes, pero es el prologuista de mi libro. Pues no lo sabía, pero que también aparecía su hermano Fernando. Para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo. No me extraña. Bueno, pues hicimos una investigación para mí, mira, te voy a contar una cosa ya que ha salido el tema muy rápida. Gracias a Santiago Vázquez, yo he escuchado las psicofonías del infierno. Más agradecido que eso no puedo estar en la vida. Y también, por supuesto, con Ricardo del Abrazo del Oso, que fue la primera persona que yo escuché, que fue la grabación que se escuchó completa en un programa de radio de los años 90 en Madrid, de mi barrio. Sí. Yo pude escuchar esa, pero la original, las dos, no te lo pierdas. Las dos grabaciones que hay las he escuchado gracias a Santiago Vázquez. Siempre muy agradecido. Y con Santiago Vázquez hicimos la única alerta ovni en la que yo he estado en un programa de radio durante toda la noche allí de comentarista, que fue para Otros Mundos. Javier Belmar, un abrazo desde aquí. Por problemas internos se ha tenido que cortar la grabación y vamos a retomarla de nuevo. Pues nada, Juan Miguel, estabas mencionando lo que es la alerta ovni de Otros Mundos, que estaba yo saludando a don Javier Belmar. ¿Qué ibas a...? Pues que nos pasamos muchísimas horas de la noche, por lo menos hasta las 5 o las 6 de la mañana, allí cerca de mi antiguo barrio, en una emisora de radio del barrio de la Concepción, que está en un domicilio particular, y desde allí pues estuvimos realizando esa alerta ovni. Ahí estuvo Santiago también como invitado y estuvimos muchas horas y muy bien. Fue una noche fantástica. Yo le guardo gran cariño y poco más te puedo decir de la noche, aparte de que fue maravillosa tanto con Javier Belmar como con la otra gente que estaba en esos momentos allí, en la propietario de la casa, y luego estuvimos cenando en unas azoteas a una planta 14 por lo menos o 15 todos juntos y demás. Bueno, fue una noche bastante interesante. Es que eso es lo bonito, es que al final uno se va dando cuenta, y fíjate, yo llevo, a comparación tuya, llevo pocos años, pero me doy cuenta con estos años que ya han pasado que al final todos así poquito a poco nos vamos conociendo y se van juntando. Estoy cansado de escuchar de que esto va por grupos y que unos mejores que otros o qué tal, pero mira, yo sinceramente, a mí Javier Belmar me invitó para la presentación del libro de Respuestas del Más Allá. Me disfruté como un crío, lo tengo que colgar aquí en el YouTube también. Hablé con Javier y me dijo que para adelante, que sin problema, y me hicieron una sorpresa felicitándome don Pedro Amorós y don Santiago Vázquez, el prologuista del libro. Y te das cuenta que, fíjate, tú has estado que si en el programa con Javier Belmar, también me estoy acordando ahora que cuando me hizo la entrevista también con el libro, Juan Carlos Baruque, sí, también. Exactamente, estamos hablando de Mundo Insólito, que también veo que en el mismo cartel que me pusieron para la presentación del libro, dice, sí, tal día vas a salir, ¿qué tal? Y veo que estás tú también en el cartel. Sí, y, joder, yo final, colaboro mucho con Mundo Insólito. Un abrazo de aquí también, Juan Carlos. Juan Carlos, un fuerte abrazo, sí, con Mundo Insólito, aparte colaboro mucho con él. Entonces, hasta hace poco tenía una especie de sección contando diferentes temas. Por cuestiones de trabajo y de tiempo se ha ido alargando un poco las colaboraciones,
pero vamos, ahí seguimos buenos amigos y un gran amante del misterio más. Pues eso es lo bonito, que poquito a poco, pues mira, cada uno lleva su línea, hace lo que puede, aprende lo que puede buenamente, pero que al final, pues mira, entre Juan Carlos, don Javier, don Juan Carlos, etc., al final, pues todos nos vamos conociendo con el paso del tiempo, es lo que te voy a comentar. Una cosa, que nos ibas a comentar algo que era relativo a la barranca, en el programa de Sexta Dimensión, con don Santiago Vázquez y también con don Fernando Vázquez, en paz descanse. ¿Qué ibas a contar? Era para ver las diferencias yo simplemente eso es una colaboración que hicimos desde un directo, no me recuerdo que si era un programa relacionado para las psicofonías o simplemente de lugares encantados, no me acuerdo ahora mismo. Pero simplemente para que diferencies la manera de actuar, o cómo creo yo, desde mi humilde opinión, cómo se debe de actuar. Nosotros estábamos antes de entrar a la barranca, en la gasolinera del pueblo, en la que está en la carretera. Estábamos allí parados, la gasolinera estaba cerrada. Y estábamos tranquilamente tomando unas latas de Coca-Cola y en ese momento llegó la Guardia Civil. Bueno, llegó la Guardia Civil, se paró, buenas noches, ¿qué hacen? Vieron que no teníamos nada raro de tal, hablamos charlando con ellos y le contamos. Directamente yo me puse a hablar con ellos y les conté lo que íbamos a hacer. Le dije que íbamos a estar en la barranca, que íbamos a hacer un directo para este programa, que nos escucharan en la barranca y que queríamos que lo supieran. Nos dijeron, ya sabéis que está prohibido y tal. Hombre, ahí mentimos un poco. Le dije, no, íbamos a estar solamente en la parte de la entrada, en la parte de donde está el salón de actos y demás, que está justo por donde se entra de la valla trasera, que ahora está eso intransitable para ir sin peligro. Está totalmente con montones, como si fueran montones como un estercolero, lleno de montones de ladrillos y demás. Bueno, pues entonces tampoco estaba así, estaba de otra manera, con su camino de campo, pero un camino. Y le dijimos, pero se lo comentamos, y nos dijeron, pues mira, os voy a decir una cosa, muchísimas gracias, os voy a dejar el número de teléfono nuestro por si tenéis algún problema, pero sabiendo que estáis allí, si vemos linternas o si vemos cualquier cosa, o sabiendo que sois vosotros, ya no vamos a ir. Qué bueno, claro. Sí, efectivamente, porque saben que lo de la primera planta y lo del sótano era mentira. Saben que te vas a recorrer todo el hospital y que luego a lo mejor sí que te quedas ahí, porque es las únicas zonas, como las de los sótanos o como la de las partes de la buhardilla, por la belleza de la buhardilla, de esos techos de la parte superior y esas terrazas que tiene, que a mí personalmente, por las vistas y por otras cosas, me encanta. Nosotros fuimos así, luego realizamos allí el programa, lo que fuera, pero directamente no nos ocultamos, quisimos hablar con ellos. Te voy a contar otra relacionado, dejando a Santiago un fuerte abrazo para él, aparte en otro momento en el cual, además haciendo también una conexión en directo en Los Molinos, haciendo una conexión en directo para Alberto Guzmán, para The Next. No me recuerdo tampoco ahora mismo cómo se llamaba el programa para el que lo estaba haciendo. Bueno, pues estábamos hablando de que estábamos haciendo una investigación en Los Molinos, una visita en Los Molinos. Ahí estaba Pablo Moreira, estaba David Cuevas, estaba David Sentinella, sí. Amigo también, que me perdone, David Sentinella, estaba Geni. Estaba también David Boulé, creo recordar. Bueno, pues una serie y pues bueno, en ese momento yo estaba en directo, veo unas linternas que no eran las nuestras, yo estoy andando por un pasillo explicando pues algunas curiosidades del tema, cuando de repente pues tengo que dar el aviso y digo, espera, Alberto, perdona, que parece que pasa algo, y ya cuando me acerco vemos que está allí la policía municipal de la población. Bueno, pues yo me vieron tan sumamente convencido hablando por teléfono y demás, y les dije, discúlpenme, estoy en directo en este momento para un programa de radio. Digo,
ahora mismo paro. Y no me dijo absolutamente nada, se quedó tan flaseado de la sinceridad, de la manera de actuar, de la naturalidad de verle, de no tener, igual que todos los compañeros que estábamos allí, ninguno somos delincuentes, ninguno tenemos nada que esconder y no estamos rompiendo nada, ni haciendo nada malo, ni haciendo nada dentro de que algo malo o un delito si estás cometiendo metiéndote en un lugar donde no tienes un permiso y una autorización, ¿vale? Eso está claro. Entonces, en un momento dado te puedes llegar a merecer una multa porque estás incumpliendo una norma. Igual que puede pasar en la barranca aunque no las pongan, ¿vale? Te las ponen. O sea, según lo que estés haciendo, si estás visitando o estás haciendo un escenario de pinball, no te vas a tener ningún tipo de problema, te van a echar y ya está. Vamos a generalizar que es propiedad privada. Vale, bueno, pues ahí sabe dónde te están metiendo. Nos echaron, por supuesto, nos tuvimos que salir del edificio y tal y cual, y bueno, pues tuvimos una charla con ellos en la puerta de lo que se hacía, de lo que no se hacía, de quiénes éramos, de que ahí no había nada, sin ningún tipo de problema, todo de una forma súper pacífica y demás. Es más, será por nuestra forma de actuar o por lo que fuera, a ninguno de los presentes nos llegó ninguna notificación. Fíjate, nosotros me acabas de recordar, Juan Miguel, un saludo desde aquí, por supuesto, a David Sentinella, entre todos los que han nombrado. Yo me acuerdo que cuando empecé fuimos juntos, yo fui con ellos a su grupo como invitado, tuve el honor de ir como invitado a una mansión, ¿vale? A una casa, un chalet abandonado, y ese chalet resulta que hubo mucha fenomenología y bueno, lo menciono en el libro, pero a lo que quiero llegar, ya que estamos hablando con el tema de la policía, vinieron dos, en reiteradas ocasiones volvimos a ir nosotros, ya no con Sentinella, pero gracias a él conocimos este maravilloso enclave. Pero en distintas ocasiones venía luego la policía municipal, que casualmente solían ser dos hermanos gemelos, y llegaban y hola, buenas noches, ¿qué hacen ustedes? Ellos venían con las linternas y nos veían y nosotros no estábamos en plan de vamos a escaparnos por aquí corriendo ni nada. Naturalidad. Y encendíamos, teníamos un foquito cuando hacíamos nuestras pruebas, pero luego cuando veíamos ya que había una linterna o alguien hablaba, pues encendíamos las luces. Hola, buenas noches, buenas noches. Sí, dígame, ¿qué tal? Nada, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues miren ustedes, estamos aquí con toda la aparatología en la mesa, como pueden ver, tenemos lo que ha saltado ahora mismo, un sensor de movimiento y estamos intentando hacer algún tipo de prueba. Como ven, no estamos aquí ni pintando, ni rompiendo, ni con la maceta rompiendo paredes, ni nada de nada. Ah, bueno, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Pruebas? ¿Qué tal? Y al final, hablando, gente normal y corriente, claro, al revés. Es que hasta vieron que no teníamos ningún tipo de peligro y hasta nos dijeron otro enclave más en esa población que nos aconsejaban ir allí porque allí se suponía que había fenomenología. O sea, te quiero decir que depende de quién te toque. Si te tocan de malas y quieren denunciarte, te van a denunciar porque están en su derecho. Claro. Pero yo creo que se ve también de qué palo vas, pienso yo, hablando vulgarmente. No. Yo lo tengo claro que en muchas ocasiones es así. Al igual me ha pasado en el Alamín. Además grabando para un medio de comunicación. Al final nos dejaron grabar unas cuantas imágenes más y luego irnos, pero es todo igual, exactamente. La cuestión es hablar. Lo primero, lo principal es que si tú te vas a... es diferente, por ejemplo, las experimentaciones que estoy haciendo yo ahora son en lugares que yo denomino de poder, en otros yo creo que he encontrado algo. De momento pues yo no soy experto, habría que mirar muchas cosas, y en otros es arqueología militar. Todo esto lo tengo a menos de 501 kilómetros a mi casa, a los alrededores, totalmente casi a los 360 grados desde el centro siendo mi casa. Allí no hay que pedir ningún tipo de permiso, eso está en el campo, estás en rutas, son de líneas, no está vallado donde vayas a saltar nada, son sitios donde, como no tenías a cabezazos con el granito, pues es bastante complicado, romperlo. Como mucho lo pueden pintar, que hay algunos, donde están normalmente no vas a ir a realizar esas putadas que para mí son faenas. Exactamente.
pero son lugares. Pero si tú te vas a meter en un edificio, en una casa que diga, aunque te digan que está abandonada, esa casa será de alguien. Pero es que ya no es más, ya no es simplemente porque te vayas a colar en una casa. Si tú vas a hacer algo peligroso, le tienes que decir, peligroso entre comillas, no es peligroso, pero puedes tener un accidente, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy a ciertos sitios de aquí, que ahora mismo no puedo nombrar porque estoy en ello, solamente te voy a decir 400 metros cuadrados de túneles, ¿vale? No te digo más, ¿vale? Pero yo cuando digo que voy a entrar o voy a ir allí, aparte de ir preparado, dejo aviso de que voy a ir allí. Claro. Y dejo una serie de pautas a llevar, porque me voy a meter allí. Yo allí no voy solo, para que te hagas una idea, Daniel. Yo voy solo por todo el campo con mi perra, andando mi paseo con la perra, mato, dicen no me gusta decir lo de mato 2 pájaros de un tiro, porque no me gusta matar ningún animal. Pero hago un montón de prácticas. Me dedico a conocer la naturaleza, a conocer las plantas, a saber qué tipo de planta es la que me voy encontrando por mi camino, las rocas, me fijo en todas las rocas, en qué tipo de marcas tiene, etcétera. Claro, no te aburres. Yo no, porque tengo cualquier cosa me llama la atención. Es que es todo un aprendizaje. Y que es todo un aprendizaje. Pero hasta para eso, tienes que decírselo a alguien. ¿Dónde vas a ir? Aunque no sepas por dónde vas a estar, porque estás yéndote solo por el campo y te estás yendo a dar un paseo. Ya no puede, o sea, te puedes caer, te puede picar un insecto y ser alérgico. O sea, te pueden pasar muchas cosas. Y hay zonas en el campo, aunque no se lo crea la gente, no hay cobertura. Hay zonas en el campo que aunque no se lo crea la gente, no hay cobertura. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas. Hay gente que va muy a lo cabre. Todos hemos hecho el cabra. O sea, yo no voy a ir de santo porque yo he sido el primero que he hecho el cabra y he roto algún candado. No lo hemos jugado en más de una, la verdad. Y he roto algún candado. Para volverlo a dejar todo cerrado como estaba. Y alguna valla he abierto también. O sea, de las de tal, descoserla y volverla a coser, que eso es otra. Yo la vuelvo a coser. Lo malo es que luego van otros niñatos y tiran piedras y revientan la ventana y para adentro. Lo que ha pasado en todos los lugares de los abandonos, que ya si te encuentras un lugar agradable, ya no te dan ganas de publicar nada. O sea, te dan ganas de quedártelo para ti solo. Estás tocando un palo muy interesante. Yo he criticado mucho eso. Te gusta quedar, no sacas ni fotos. Vas ahí de extranji. Que no te lo pillen nunca porque van a romper todo, luego se van a enterar, otros se van a ir a por el cobre, otros van a ir a por los cables, y al final ya no es solamente el mundo. A ver, el problema del destrozo no es el del mundo del misterio, la gente se confunde mucho. El problema del destrozo son los que van del mundo del misterio a hacer un botellón, entre comillas, del mundo del misterio, que les gusta el misterio y se han enterado por el misterio. Pero luego están los mauros, los que están detrás de la localización de un edificio grande abandonado, que no tenga vigilancia y que sepan por dónde poder entrar y manejar para llevarse absolutamente todo, para dejarlo en esqueleto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú sabrás quién es Rodrigo Menéndez. Rodrigo Menéndez. Rodríguez Menéndez. Rodríguez Menéndez, sí, ahora sí. Director de revistas, de estar muy amarillista. No, es que me has descolocado un poco porque has dicho Rodrigo, pero sí, Rodríguez Menéndez. Sí. Bueno, en una de las zonas más caras de Madrid, este señor tenía su chalet, ¿vale? Para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? Este chalet, en los momentos en que este señor salió de España para librarse de la justicia, como se ha librado, ¿vale? Ejerciendo además en el país de donde estuvo, en Argentina, pues su chalet estando en esta zona de Las Rozas de Madrid, de las más caras de Las Rozas y de España entera, ¿vale? Una comparación está Pozuelo y esa zona, más o menos para que te hagas una idea, más luego las zonas que haya en otras partes de España, pero este señor estaba allí. Bueno, pues el chalet era de todo, con todos los lujos que te puedas llegar a imaginar. Bueno, el chalet no le queda casi ni el hormigón. El chalet está. Está el esqueleto. Está el esqueleto.
el esqueleto se han llevado hasta los cristales. Todo, o sea, está totalmente desmontado. Madre mía. Desmontado. Bueno, nosotros hemos estado en un sitio... Sí. Y se la juegan, que sí. Nosotros hemos estado en zonas abandonadas, que no era una zona como Las Rozas para nada, pero aún así hemos visto que esa vivienda, ese enclave, estaban seguramente rodando una película o lo que fuere, y tenían muchísimas cosas, y nosotros llegamos, entramos, vimos que había cambiado a comparación de antaño, pero nosotros, suene como suene, hicimos nuestras pruebas y estuvimos ahí toda la noche lo que pudimos, y cogimos y nos volvimos para nuestra casa. Pero no hay que estar delinquiendo, ni romper, ni reventar. ¿Por qué? Porque está cerrando las puertas a los que vienen y a que tú quieras volver a repetir de nuevo. Pero eso es, por desgracia, la lacra que tenemos de sociedad, que unos van con intenciones de hacer pruebas y ir avanzando, intentar aprender un poquito más, nuevas experiencias, nuevos conocimientos, y otras personas pues van a eso, a hacer la broma o a robar también incluso. Si es que eso, pero lleva pasando, fíjate, el Hospital Hispanoamericano, que está también muy cerquita de por aquí, ahora mismo es otra cosa, creo que lo llegaron a construir una residencia de ancianos. Yo la última vez que estuve era un auténtico esqueleto y ya estaba en obras por parte de una gran empresa, sí. ¿Vale? De Hotsa, que por cierto creo que Hotsa, los dueños eran uno de los directivos eran los padres de Ana Obregón, que ahora pues fíjate con la terrible muerte de su hijo, ¿no? Bueno, pues yo saqué un artículo en Madrid Oculto referente a este hospital. En el momento me quisieron denunciar por parte de la empresa Hotsa por habernos colado la obra. Cuando yo estaba poniendo en el artículo pues todos los peligros que podía ocasionar, qué tal, y claro, cuando me vino con esas, yo le dije que el problema era de ellos, que nosotros no habíamos saltado nada, que estaban zonas abiertas totalmente, y que la culpa era de no tener una obra tan grande donde se cuelan los chavales de las zonas, que por eso hemos sido nosotros, por el aviso de las madres, le monté un pollo. Al final no nos pasó absolutamente nada y nos dejaron que dejáramos el artículo, pero es que claro, a ver, todo lo que está diciendo es como es. Ya. Sí, aunque tengas razón tú en ese caso, lo malo son las malas intenciones de otras personas, que son los que nos cierran las puertas a los demás. Yo lo tengo muy claro. O sea, tú puedes abrir una puerta que no está ni echado el cerrojo, pero terminas tu experimentación, lo dejas todo como estaba y vuelves a echar el cierre y vámonos de aquí. Y esa es la línea que nosotros llevamos y lo tengo muy claro. El día que alguien tenga otras intenciones, pues no estará en el grupo, es que está claro, es lógico. Nosotros queremos ir sin tensión y ojalá, como menciono aquí, en lo que señalo, ojalá hubiese alguna forma en la cual pudiésemos ir a experimentar a los enclaves, pero que si yo tengo que firmar, Juan Miguel, en algún sitio, igual que yo voy a salir en la tele y tengo que firmar unos derechos de imagen, igual yo pido un permiso de investigación a las entidades pertinentes, a lo que haya que pedir permiso, a los ayuntamientos, a las concejalías, y para aceptarme el permiso de investigación tenemos todo el personal que queramos ir a investigar, tenemos todos que ir y firmar un papel a puño y letra de que si aquí sucede algo es responsabilidad mía. Es un seguro, lo que fuere, yo lo hago, ya, pero sabes que es así, pero no es así, Juan Miguel. Sabes que hay otras cosas. Yo tengo un permiso del canal de Isabel II hecho hace ya muchos años para ese momento y en adelante, ¿vale? Sí. Poder realizar este tipo de reuniones para no tener que pedir el permiso, ¿eh? Y lo hice directamente pidiéndoselo al canal de Isabel II. Un permiso para las alertas OVNI del Atazar. ¿Quién puede decir eso en las alertas OVNI que se montan en toda España, excepto los grandes medios, por supuesto, que si se ponen en el campo de las naciones o si lo hacen en otro lado, eso dicen. Tenemos un permiso. Cuando estuviéramos, que le monté la alerta de Cuarto Milenio, Enrique de Vicente, allí, que se juntaron allí casi
400 o 500 personas, bueno, una exageración. Estás hablando del 2012. Estás hablando del 2012. Claro, es que en esa estuve yo, y en esa yo fui uno de los 3 chavalillos que subimos corriendo a decirle a Enrique de Vicente lo de las 3 luces que iba nombrando Santiago Vázquez de la Jarosa. Si esto lo hemos hablado con Alex, que estuvo ahí contigo, no miento, Alex estuvo en la Jarosa, entonces tú y yo estuvimos juntos ahí en el Atazar en 2012. Claro, sí, yo monté toda la historia y toda lo que va a... Sí, allí se juntó la de Dios, y cuando llegó Enrique de Vicente, como si estuviésemos hablando de los Beatles. O sea, no es broma. O sea, la gente amontonándose encima, teniendo que poner un poco el medio, todo el mundo. Esto estaba también por allí Manuel Delgado, que en paz descanse, Pablo, yo que sé, hubo un montón de gente, y de toda la gente que hubo, pues fíjate, así de... Pues... no sé cómo decírtelo, fue de las mías hubo una apoteósica, y esta tuvo unas 7 veces más gente o 6 veces más gente. O sea, esta hubo muchísimo personal, estoy de acuerdo. Es que yo fui a... Bueno, ¿por qué te crees que no fue nadie de temas relacionados con la policía, con todo? Pues porque tenían conocimiento de ello. O sea, tenían conocimiento de ello para que no se asusten, para que no crean que está pasando otra cosa, para todas estas cosas. Yo creo que es muy importante el avisar, el hablar con los ayuntamientos, que no cuesta ningún trabajo llamar por teléfono. El 80% te lo cogen y te van a pasar al departamento adecuado. Si no, Miguel, yo esto lo he vivido y quiero entender por dónde vas, ¿vale? Pero te tengo que decir que por mi propia experiencia, ¿vale? Mi experiencia personal, te digo que sí y que no. Te digo que sí, ¿en qué sentido? En que lo suyo es eso, es ir de legal, ser legal, pedir los permisos pertinentes, como te he dicho, y solicitar, porque yo he solicitado a día de hoy ya mínimo, y no es aquí tirarme el pistón ni nada, pero mínimo medio país ya ha solicitado permisos de investigación. Y me he dado cuenta que en diversos enclaves que he pedido el permiso de investigación no me lo han aceptado, ¿vale? ¿Y la respuesta cuál ha sido? La respuesta ha sido que corre riesgo de derrumbe. Entonces, por ese motivo, no te dejan acceder al enclave y hacer las pruebas pertinentes. Termino, Juan Miguel, perdona, termino. Y me he dado cuenta que después programas de televisión han hecho la investigación y, jolín, por ser reportero de un programa muy conocido, no se te va a caer el tabique. Y nosotros, que somos simples civiles, ¿se nos puede caer el tabique? Pues tiene una explicación. Bueno. El seguro de responsabilidad civil. Vale, y si nosotros nos lo solicitan y nosotros no buscamos la vida y para tenerlo. Los seguros de accidentes. Claro, pero es que si tú cuando vas a pedir el permiso, mira, ya, pero es que tú cuando vayas a pedir un permiso de esa categoría ya tienes que presentarlo. Presentar lo que tú aportas a ese tipo de peligros. Y en un momento dado, pues eso, tú estás firmando como un seguro, con una historia, con tal, y entonces ellos ya se desimen totalmente de lo que pueda ocurrir ahí. Pero tú date cuenta que cada vez que ocurre algo en algún sitio, que es un accidente provocado, hasta en casos de ir a robar el cobre de una eléctrica y quedarse pegado y quererle sacar la tajada a la compañía y a la empresa y a los ayuntamientos. Entonces, claro, entonces los ayuntamientos y el Estado se curan salud. Yo he entrado a varios sitios. Ha habido compañeros, por ejemplo, que en el hospital, que creo que lo hemos comentado ya, sobre los fenómenos que más me impactaron, en el hospital de Castilla-La Mancha, que te comenté, Borja González solicitó los permisos adecuados a la seguridad social.
porque en realidad estaban ocurriendo cosas y ya estaban en preaviso, y había sido por mediación de alguien también relacionado con la seguridad social, ¿de acuerdo? O sea, todo tenía su bien, pero el permiso era totalmente de confidencialidad, por eso no estoy diciendo en ningún momento dónde es el hospital, solamente las personas inscritas en el permiso eran las que podían entrar, eran los nombres que tenía la seguridad, que es una zona, un lugar que estaba vigilado, y bueno, pues con una serie de medidas de prevención y de informes, porque ellos, una vez que a ti te han concedido el permiso, lo que deberían demostrarte es un informe con los supuestos peligros a través de un técnico de prevención de los posibles peligros que tiene. ¿Qué ocurre? Si el ayuntamiento te tiene que mandar un técnico de prevención, tal, que tú ya vas con un seguro y con todo lo demás, y que mire, toda la responsabilidad es mía, tal, no sé qué, no sé cuántos, esto lo cubre para este tipo de cosas. Ellos en un momento dado te lo pueden conceder, pero si no, fíjate, tienen que decírtelo, concedértelo, mandar a una persona para que te explique los peligros que tiene el edificio, que son todos. O sea, es una pasta que no te la quieren. No la quieren emplear para este tipo de permisos. Un medio de comunicación tiene su seguro de responsabilidad civil, sus abogados detrás, sus historias detrás, sus contratos, su legalidad como trabajo. Mientras esto a nosotros es considerado como un trabajo, a no ser de que lo estés haciendo para hacer una divulgación de algo. Ya, sí, a mí lo que me da rabia, Juan Miguel, es de que si yo necesito otro documento, creo que no cuesta mucho escribir y decir, antes de solicitar este permiso necesitamos también, se requiere para este tipo de solicitudes, este tipo de informes también, aportarlos junto con la solicitud. Y entonces, si se tiene, se presenta, y si no se tiene, pues se solicite, nos buscamos la vida. Pero yo creo, y es mi crítica, y para mí es una crítica constructiva, es de que creo que todos tenemos derecho a ir a un enclave abandonado, sea con medios o sea sin medios. A mí me da igual que tú vayas con una radio haciendo un directo, Juan Miguel, a que yo vaya sin una radio. Sí, te quiero decir, yo creo que ahí el riesgo es el mismo. A eso voy, el riesgo es el mismo. Tú puedes estar hablando con don Javier Bermar, como ya he dicho, un abrazo desde aquí, pero puedes estar con Javier hablando de la fenomenología que se está viviendo en ese momento presente en el enclave, y yo no estoy hablando con Javier, pero estoy haciendo mis pruebas junto con mis amigos, mis compañeros del grupo. Entonces, eres igual de civil que yo, se nos puede caer un tabique, ojalá no nos pase nunca en la vida, pero jolín, ¿que hace falta documento? Pídeme la documentación. Si a mí se me ha pasado a aportarla, es lo que te quiero decir. Cuando vas a opositar en algún sitio, te requieren unas cosas. Si tú aportas X, pero te falta algo por aportar, te dirán y te responderán que usted no ha presentado esto para poder opositar, ¿sí o no? Pues esto claro, creo que es lo mismo. A ver, más cosas que me acabo de acordar. Se me ha quedado la espina cuando hemos estado hablando anteriormente de lo de la Marina, la vivencia que tuviste. Creo que la has explicado muy rápidamente, pero por X o por Y, me gustaría que te explayaras un poquito más, Juan Miguel, si es posible. ¿Cómo fue cuando te pregunté la vivencia más que nunca olvidarás, que para ti fue la máxima sensación que has vivido en tu vida, que salió de la pared? Pero recuérdala. Sí, eso es exprésala un poco más. Ese es en el de Ciudad Real. Ese es en el de Ciudad Real. En los molinos lo que realmente me pasó fue lo siguiente. Nosotros comenzamos a realizar una entrevista que nos iba haciendo en el mismo lugar de los hechos para el vivir supuestamente estos fenómenos, Daniel Persson Mora. Íbamos entrando a la zona de los molinos. Estuvimos primero en toda la zona de abajo y todo, entonces se conservaban todavía los cristales de las puertas estas, con los cristalitos cuadraditos y demás. Íbamos subiendo para arriba y al llegar a la tercera planta, de repente, pues íbamos a realizar una serie de pruebas encima de una mesa. Pusimos varios aparatos, íbamos a realizar unos experimentos, cuando de pronto, pues a la segunda, tercera, no me acuerdo, cuarta pregunta, pues comenzaron a abrirse y cerrarse pues todas las puertas de la planta.
O sea, ahí delante el chaval se quedó totalmente pálido, nosotros sorprendidos, estaba Pablo Moreira conmigo también. Y bueno, pues continuamos la entrevista porque cesó el tema de las puertas y nos fuimos a una de las habitaciones que había al fondo, casi pegado con las escaleras de emergencia, que son como escaleras de metal que están en uno de los laterales de los molinos. Pues estábamos en la tercera planta, en la última habitación de la izquierda. Y de repente, yo apoyado, por cierto, en la barandilla que daba hacia la calle. Yo estaba apoyado así en la barandilla, él haciéndome la entrevista con una grabadora muy chula digital, aunque hace años, pero muy chula y de profesional totalmente, de estas como una especie de bolsito y tal. Nos estaba haciendo la entrevista y en el momento que empezó a hacer la entrevista, sin ni una gota de aire, ponías un mechero y la llama ni se movía, la puerta de esa habitación empezaba a golpear sola. ¡Bum! 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 ¡Ostras! O sea, el tío ya se quedó blanco, se quedó sin baterías, ya después de haber hablado mucho tiempo, y bueno, pues procedimos a irnos, que las baterías las había dejado en el coche. Ya eran las 2:30 a las 3 de la tarde y lo que hicimos fue ir a comer. Nos fuimos a comer unos huevos estrellados y cuando salimos le dijimos si íbamos a continuar y dijo que no, que ya tenía todo el reportaje grabado, que no hacía falta y que para otro momento, que no lo estaba pasando bien. Y esa fue una, la del cuerpo, como digo yo, antropomorfo lumínico, que digo yo. Ese quería yo. Fue algo que a mí me dejó totalmente sorprendido. Yo pensé que podía ser un efecto desde la carretera, desde la calle o desde lo que sea, porque de repente es que salió como es que nunca, mejor dicho, una forma antropomorfa, lumínica, que iba andando, o sea, como que iba como moviéndose recto, se metía como en la consulta donde yo estaba y desaparecía. ¿Qué ocurre? Hacia la consulta había este hospital está en medio de un pueblo, ¿vale? O sea, está con movimiento continuo de coches y demás. Entonces yo creía que a lo mejor por a través de algún tipo de árbol, de foco, de cualquier cosa, de esto que sabes que muchas veces la luz parece que te engulle y que sale para atrás por una reflexión, todo. Es lo que yo en un momento dado pensé que podía haber estado, pero bueno, lo curioso fue cuando salí totalmente blanco, venían Borja Marcos también para verme y les escuchaban dando, miento, no les veía, dándose la vuelta y de repente escucho una voz femenina. Juan. Entonces yo ya grité, digo, Borja, ¿ha venido tu tía? Y dice, pues no, hasta las 4 o las 5 de la mañana no viene. Fíjate, qué bueno. Y digo, pero vale, dice, ¿qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Y claro, me vieron la cara que estaba pálido, ya se me explicó un poco, no jodas. Lo curioso es que el día anterior, ellos, en la otra parte del pasillo, separado por un muro, de nada, no te voy a decir que fuera rasilla porque no me puse a golpearlo, porque no voy golpeando las cosas, pero separado por un muro normal y corriente, y ellos vieron como una especie de sombra lumínica se metía hacia la pared. Eso es lo curioso del todo. Pero bueno, allí es que ocurrieron una serie de cosas muy curiosas y sobre todo otra cosa que tiene su explicación. En unas fotografías que las tengo por ahí y hay vídeos, yo tengo todo esto, lo tengo registrado y lo tengo guardado. En la zona donde estaba la máquina de rayos X, que estaba allí, cada vez que hacías fotografías te salía una extraña luminosidad azul por encima de las cosas, de 3 pares de huevos, tío. Te lo juro. Te lo juro. Bueno. Qué bueno. En mi cámara entonces, no sé si era la HP la que llevaba entonces o alguna normal y corriente, no de estas, pues de las que me puedo comprar yo. O sea, que no era una cámara de las number one en los momentos, dentro de que era maja, o a mí por lo menos me gustaba mucho, ¿no? Entonces, era bastante curioso el tema. Era un sitio que hizo que a los seguridad abandonaran su puesto de trabajo. Estamos hablando de gente, Daniel, estamos hablando de personas mayores, personas que llevaban en el puesto muchos años, personas que llevaban en la empresa muchos años, sin ningún tipo de problema de los que puedan tener
de los que todos sabemos que pueden existir, de alcohol o de problemas familiares. Sí. Nada. Y de repente, y tener que llamar ya a uno de ellos muy formal o que venían a relevarle de allí, pues se iba. De llamar. O sea, ya el último llamó directamente. Y el último no sabía nada. Le engañaron. Acababa de entrar en la empresa. Fíjate. Y no le dijeron absolutamente nada. Qué bueno. Y le mandaron para allá. Y también fue que ese fue el que llamó. El que levantó la mano. Sí, el que llamó diciendo que si no iban a recogerle o iban a relevarle de allí, de mandarle a otro sitio, o ponían allá otro que se iba. Y así varias personas. Fue un sitio muy especial y un sitio que supongo que a lo mejor ahora está siendo reutilizado para otra cosa. Hay algunas de las grabaciones que nos avisan, como hay una que dice alguien malo se aproxima, alguien, y se oye al final, alguien malo se aproxima, alguien. Fíjate. O sea, cosas así. Sí. En las zonas de las incubadoras rotas, porque en algunas ocasiones, pues como está la seguridad por una parte, también ha habido en momentos que se han colado gente que han destrozado, que han tenido movida la seguridad en algunas fiestas o en algunas cosas. Ya te digo que está en una zona de dentro de la población. Entonces, tienes casas enfrente, para que nos entendamos, dentro de un recinto muy grande privado y con vallas. Pero claro, te salta la No estamos adentrándonos mucho en lo que es la parapsicobiofísica, pero es que el fenómeno es así de inteligente, se anticipa a preguntas que vas a hacer o se anticipa a cualquier tipo de fenómeno que va a suceder. Mira, ya te he contado el tema del cajón que se abrió solo. Te lo juro que yo pensaba que podía ser una rata. Cuando fuimos a abrir el cajón para echarlo, para cerrarlo otra vez, que fuimos, te dije que habíamos puesto una cámara a monitorizar corriendo a ver si volvía a repetirse el fenómeno y no se repitió, ¿no? Cuando fuimos a lo del cajón, yo lo primero que me pensaba, digo, esta ha sido una rata que está por ahí, y digo, pues vamos a verlo. No, y con cuidado para que no te vaya a morder la rata y tal, pero cuando intentabas mover el cajón para adentro, si eso estaba ahí agarrotado. Que estaba agarrotado, que es como lo de el carrito de la comida, que eran unos carritos que parecían de hierro forjado, te lo juro, de esos como los que ahora llevas, que tienen su mesilla, su parte de la mesilla se mueve, es abatible, que se pone por encima del enfermo, pero en plan rudimentario de los 90. Eso era hierro forjado como los carritos de las máquinas de escribir de las oficinas, que pesan como si tuviesen 2 toneles, y sin ruedas. Y sin ruedas. Y sin ruedas. Faltaban 2 ruedas. Eso es un factor muy importante. O sea, que ibas haciendo un ruido. Nosotros llevábamos uno. A ver, es que nosotros llevábamos uno con las 4 ruedas. Claro. O sea, yo llevaba uno y era. Ya dije, mira, déjalo ahí, porque es peor el llevarlo para apoyarte, para si vas con el ordenador, porque muchos no tenían mesas, solo a mí me da mal rollo apoyarme en colchones y camas, te lo digo sinceramente. Claro, a mí, personalmente, hay una serie de cosas con que voy, estoy al lado y demás, no me gusta, a mí no me gusta apoyarme nunca, no por ahora. O sea, de apoyar mi ordenador portátil donde haya sábanas, ni donde haya ropa, ni donde haya nada de eso. La cosilla, la verdad, la cosilla, a mí también. Yo en la mesa esa sé que han puesto un montón de comida y demás, pues un cartoncito de los nuestros y la vas llevando, pero eso era un carro pesado. ¿Cómo se puede mover solo? ¿Cómo puedes escuchar ese sonido? Y además intentamos, ya fíjate la paranoia que hicimos, intentamos pillar a ver si era seguridad. Joder. Sí. Que fuimos habitación por habitación. El edificio solamente tenía era muy grande y tenía solamente 2 escaleras de subida en cada ala. Es tan sencillo, éramos 3 personas y en un momento determinado fuimos 4, ¿vale? Uno se va a donde la garita a darle la charla
al seguridad un momento, ¿vale? Otro se va por una escalera y el otro se va por la otra escalera. Y despacho por despacho, pum, 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 pum. Habitación por habitación, pum, pum. Allí no había absolutamente nadie, porque es que yo lo busqué ya como si estuviéramos buscando a un chorizo o algo, como si fuéramos de la policía. Habitación hasta los armarios. Yo miré hasta debajo de las camas que quedan. Sí. O sea, no había nadie y se movían los carros. Pero el cerebro humano es así, Juan Miguel. Intenta buscar cualquier respuesta al fenómeno que has vivido. Pero es que eso es normal. Nosotros en Belchite, cuando estuvimos hace años, es que yo recuerdo en la iglesia de San Martín, la de No te rondan los zagales, en esa, no la de los arcos, que hemos tenido antes la esa, sino la de la puerta de los zagales. En esa, nosotros escuchamos dentro unos pasos clarísimos que nos estaban rodeando. Y lo teníamos clarísimo que estaba como a 4 metros de distancia nuestra y los 4 o 5 que éramos como pues lo que nos pasó a nosotros en la otra. Mirando así, y eran unos pasos tenues, tranquilos, y es que era clarísimo el fenómeno. Bueno, pues aún así, cogí a mi amigo Guillermo y le dije, vente conmigo y vamos a buscar a Segurata. Vamos a buscarle a ver dónde se encuentra, porque los pasos han sido aquí dentro. Pusimos los sensores de movimiento que teníamos, lo teníamos todo cubierto y no saltó ningún sensor. Y es que esos pasos eran haciendo eco dentro de donde estábamos nosotros a 4 o 5 metros. Bueno, pues me fui a donde está la cruz de los caídos. Sí, la Cruz de Hierro. Lo que era el ayuntamiento. Pues a la Cruz de Hierro, hasta allí que me fui para corroborar que estaba el vigilante de seguridad ahí y que no se había movido del sitio. Y el hombre me dijo, no, aquí lo único que ha pasado es una cosa que nunca nos ha pasado, que es la perra que se ha puesto a llorar mirando hacia donde estabais vosotros, a la iglesia de San Martín. Pero esos pasos, para quitarme yo mentalmente, lo que es psicológicamente la duda de esos pasos que habían dentro de esa iglesia, me fui 300 metros hacia la cruz para corroborar si estaba ahí el segurata o no, y estaba sentado tranquilamente. Pero, claro, a ver, lo que tenemos, lo bueno que tenemos nosotros, seamos más creyentes, menos creyentes del fenómeno, o de los que, porque yo si te digo la verdad, me quedo bastante frío en los momentos que estoy investigando, no me suelo sorprender por nada, ¿vale? No ya te conté lo de la vaca y me quedé totalmente frío y una vaca, sí. Muy bien. O sea, me quedo así. No sé por qué, es una forma de protección, o lo que sea, mía, que me quedo así. Pero, joder, los fenómenos en muchas de las ocasiones te dejan totalmente sorprendido. O sea, sorprendido porque tú, aunque como muchos digan, no, es que tú ya vas autosugestionado en que allí va a pasar algo, no. Perdona, yo no voy pensando en que va a pasar algo. Me gustaría que pasara algo, que es diferente, pero yo no voy pensando, porque yo siempre lo que hago es, si escucho un ruido, buscar la causa. O sea, no me quedo, mira, a mí con Miguel Pedrero en una casa que estuvimos en Móstoles realizando una investigación con aparatos y demás, había unas zonas donde los detectores saltaban. ¿Sabes qué eran? Sí. No, los que eran los detectores de frecuencias, ¿vale? Sí. Eran las reactancias de los focos. Fíjate. Si no te paras a buscarlo, porque están por encima del techo, y tenía una frecuencia que hacía que el aparato la detectara. Saltaba el pico, claro. Y te saltaba por unas zonas, por las paredes. Joder, qué raro, porque no era justo donde estaban los focos. Como es lógico, todo efecto, sí. Todo efecto tiene su causa. Saqué el tío Juan, se subió a su escalera, le pidió permiso al dueño de la casa y se puso a investigar. Y se puso a investigar hasta que dije, no, perdonad, esto que está saltando por aquí es una reactancia. ¿Qué ocurre? Yo tengo ese conocimiento, ¿vale? Por mi trabajo. Hay otra gente que no. Pero no te puedes creer que cualquier cosa que ocurre es paranormal. Yo por eso las psicofonías, aunque como también se dice mucho, no puedes intentar descifrar un enigma con otro o un misterio con otro, ¿no? Porque las psicofonías o parafonías no
sabemos realmente su procedencia o por qué en un momento dado se da. Hay un montón de teorías, hay un montón de métodos para poder contactar con ese más allá, ese espiritismo, como me gusta llamarlo a mí, electrónico y demás. Pero sí que hay resultados, sí que tiene resultados palpables. Luego vamos a determinar lo que es, si tienes respuestas a preguntas, si tienes voces directas, si tienes experimentadores que contactan, no se sabe con quién, que sí que le responden y además con frases largas, hasta manteniendo conversaciones. Sí que hay veces, como en lo que contábamos del caso de Marmellar, en el que te pueden dar una serie de datos, aunque yo soy partidario de nunca hacer caso a ningún dato que te den, ni ningún tipo de método de contacto con el más allá o con los extraterrestres o con quien sea, con quien cada uno quiera contactar en sus creencias, ¿vale? Sí. Yo realmente no le haría caso, pero en las grabaciones psicofónicas tienes algo palpable, que es una voz que te está respondiendo, venga de donde venga, y que te está dejando algo como prueba. Porque las fotografías tendríamos 1000 millones de dudas, a no ser de que sacaras a Katy King, como sacaban a Katy King, pues exactamente eso sería la realmente buena aparición de un fantasma, en este caso fantasma, ¿no? Pero las fotografías que vemos en muchos casos, pues la mayoría son borrosas, movidas, con problemas, distorsionadas, filtradas, un montón de cosas. Polvo en suspensión. Hay de todo, hay de todo. Y no polvo en suspensión. Hay polvo en suspensión y otras cosas que no son polvo en suspensión. Ya, pero un 95%, mi opinión personal es que es polvo en suspensión. Pero sí, para mí también. Y sobre todo yo he hecho muchas pruebas de ello, he hecho las pruebas que no te puedes imaginar. Yo he pasado bolas de sillas. O sea, yo he pasado las bolitas, las he pasado de silla a silla. Pero provocando, pero en un fenómeno. Haciendo trampa. Con luces, con medio de la cámara sin flash, poniendo otro tipo de luz, moviendo la luz, lo he hecho con láser, he hecho letras, se ha escrito en una foto, Juan, ¿vale? Hecho, sí, pero lo he hecho, o sea, todo eso puede pasar por una serie de pruebas. Yo no soy fotógrafo profesional, por supuesto, pero bueno, soy muy curioso y he hecho muchas cosas referente a ello. Pero es lo que te digo, en realidad la fotografía no tiene nada palpable por lo que estamos hablando, porque al final no vas a saber discernir si es una pareidolia o no. En la psicofonía te va a decir algunos, o los escépticos, lo mismo. No, claro, es que también son pareidolias auditivas. Claro, es pareidolia auditivas y cuando dices, ¿cómo me llamo? Dices, Abeta. Dices, claro, eso. ¿Y qué ha dicho? Martita. No, ha dicho Agapita. No, ha dicho Pepita. No, eso no. Hablamos de clase ahora, por ejemplo. ¿Cómo me llamo? Y dice, Juan Miguel. Dices, ostras, ¿qué pasa? Ahí que... No, es que ha sido alguien de vosotros. Pues no, ha sido la ventriloquía. He llegado a escuchar hasta la ventriloquía. Hay excusas. El que es negacionista le va a sacar cualquier excusa, eso está claro. Por eso creo que lo mejor es tener la mente abierta, no ir sugestionado, no ser escéptico, pero soy muy creyente o negacionista, no me creo nada. Hay que ir como tú estás dando a entender esta noche, claramente. Y lo que estabas diciendo, y perdóname que te haya cortado, es eso, es de que hay resultados parafónicos que son totalmente audibles, entendibles e inteligibles. Entonces, esos resultados parafónicos, si te están respondiendo ese Juan Manuel, jolín, es que eso no es... buscamos la excusa de que a causa de la psique todos los compañeros han dicho Juan Miguel, perdón, y ya la grabadora lo ha dicho. No, es que hay hasta conversaciones, como tú has dicho, es que claro. Estoy totalmente de acuerdo. A ver, si nos vamos yo hablo desde la teoría, ¿no? Y desde el conocimiento de haber leído, pues desde Carlos Gabriel Fernández a Pedro Amorós y otro tipo de literatura en otros idiomas y de otros lugares donde en realidad si te pones a pensar en la historia, más o menos todos son las mismas, solamente cambia un poco la traducción y la forma de contarlo, porque es la que es, y es la historia es.
Y luego pues tienes el ejemplo de todos los que han hecho todos los experimentos, que esto es por parte de Carlos Gabriel Fernández, de la transcomunicación instrumental y todos estos equipos que comunicaban con la estación Río de Tiempo. Yo, por desgracia, no he estado presente en ninguno de estos experimentos, pero sí que he tenido la suerte de poder escuchar algunos de los experimentos. Si hay realmente, por las personas que están, que además son entendidos en electrónica, en radio, en ingenierías, sin eso de Darnell, no ningún tipo de fraude. Sin eso de Darnell. Sí, claro, pero que no encontraron ningún tipo de fraude. Pero hablo exactamente de esos experimentos, de este equipo en el que estaba también Anabela Cardoso, Otto Koenig, Marcelo Bazzi, un montón de investigadores de renombre internacional en este campo de la transcomunicación instrumental y las parafonías. Son realmente conversaciones impresionantes. O sea, que a ti una voz que no sabes de dónde proviene te diga cómo construir un aparato y que sea para comunicarte mejor con ese supuesto otro mundo donde están ellos y donde cuentan una serie de historias. Ya nos vamos al tema de la creencia, que eso es lo que ya a mí me resbala un poco, porque todo luego ya al final llega al mismo lado, entonces ya no me cuadra. Ya hay cosas que no me empiezan a cuadrar cuando parece que quieres formar o montar una especie de nueva religión, ¿no? Eso ya es lo que a mí me saca de mis casillas. Yo soy una persona que creo en mis cosas, soy creyente en lo mío, respeto todas las creencias, pero como yo no me meto en las creencias de los demás, ni a nadie le quiero llevar a mis creencias, no quiero que a mí me intenten arrastrar a otro tipo de creencias. Claro, ¿de dónde? Pero ¿quiénes son? Aparecen esas voces, que es a lo que estamos. ¿Quiénes son esas voces que están dando esos mensajes a estos señores en una emisora o en una trazmo de emisora en blanco? Que es lo más gracioso de todo. Y además, en otras ocasiones, con aparatos que ni siquiera tienen nada que ver con las transmisiones de radio en abierto o para sintonizar emisoras de radio convencionales. No tiene nada que ver, no se sintoniza absolutamente nada, como mucha alguna que se pueda meter al estilo Radio Galena, o simplemente ha habido algún caso de alguien que ha tenido una esquirla metálica por una guerra o por un problema o por un accidente y de repente escuchaba la radio de vez en cuando, aunque te parezca increíble, en la oreja escuchaba Radio Nacional y era la esquirla, ¿vale? No, en este caso sería Radio Nacional, pero no te estaría explicando cómo es su sitio o lo que tienes que hacer para comunicarte con él o qué mejores frecuencias hay o temas totalmente de ingeniería, que es lo impresionante de estas conversaciones en muchas de las ocasiones. Las psicofonías no sé de dónde vienen, pero el fenómeno existe y ahí lo tienes en las miles y de miles de grabaciones que hay en todo el mundo relacionadas. Otra cosa, y corto ya con las psicofonías, que dicen mucho los escépticos. Claro, pero entonces los fantasmas, ¿en qué idiomas? Lo primero habría que saber si son fantasmas o no, ¿vale? Pero ¿en qué idioma se comunican? O sea que claro, como tú eres español, se comunican en español, si tú eres... ¿Y en Inglaterra, en qué idioma se comunican? Ya. A ver, ¿qué queréis que os diga? Pues lo mismo tienes vocablos franceses que lo estás haciendo en la Occitania o en el sur de Francia, como yo, cuando he estado en toda la zona de Montsegur o Rennes o Carcassonne o Aix o un montón de la Belanet, de toda la zona esta. Yo he hecho muchas grabaciones. Pues en realidad hay algún vocablo francés, algún vocablo que parece en catalán y también hay vocablos en castellano. En árabe, en algunos castillos también. Mira, Marcelo Bazzi, cuando hizo el experimento ese que tan famoso en el que corta las bobinas de la radio, me parece que era de 7 bobinas, se va cortando, con ingenieros a su alrededor, y la radio le estaba dando una charla saludando a los participantes de la sala, hablando en italiano, en alemán, en castellano, en inglés,
Esto es un ejemplo para estos que comentan, claro, van a decir el experimento de Bache estaría manipulado, ¿vale? Claro. Pero bueno, ahí lo dejo, yo no estaba, no lo puedo saber. Según los ingenieros que había alrededor y comprobando si había trampas, si había campos, si había transmisión de radio, si había todo este tipo de cosas, y el propio técnico que estaba desmontando las bobinas, ahí estaban presentes. Lo más gracioso de todo esto, Daniel, de este experimento, que lo leí en un libro de Carlos Gabriel Fernández, que ahora está en Cidonia, solamente tienen que buscarlo, no tengo el nombre de memoria, pero es la Parapsicología Electrónica, en Editorial Cidonia, y lo pueden encontrar todo lo que está relacionado con este campo. A lo que voy, cuando estaban desmontando la última bobina, el técnico les pidió que necesitaban desenchufar el aparato de la red eléctrica, porque era una bobina en donde estaba la resistencia del voltaje, y que le podía dar una descarga de casi de mucha tensión, de muchos voltios, ¿no? Porque ahí se queda todo condensado. Entonces, en el momento como si está conectado, salta todo y te puede hasta dejar frito, ¿vale? Sí. Bueno, y más esos aparatos de entonces, ese tipo de radios, las de ahora no, por Dios, pero sí, ahí también ahí te quedaban pegado. Hay en algunas cosas que te puedes llevar más de un susto. En el aparato que menos te... Bueno, pues cuando desenchufaron esa radio y le quitaron la última bobina sin enchufar, estuvo dando la charla 2 minutos. Que venga cualquier... Ya estaba sin 6 bobinas y seguía dando la charla, ¿vale? Sin 6 bobinas y seguía dando la charla. Y cuando desuelda la última bobina con su resistencia, con sus historias, esa radio estuvo un par de minutos hablando. O sea, estuvo un par de minutos hablando. Que vengan y me lo expliquen. Por eso digo que en el mundo de la psicofonía siempre tienes esa prueba palpable. Eso que se queda registrado en casi cualquier portador. Yo por eso creo que es mi fenómeno favorito. Aparte de muchos otros relacionados más con la parapsicología, porque las psicofonías yo no las metería dentro del campo de la parapsicología, aunque tiene una parte que por supuesto que sí. Pero es eso, sería en este caso mi fenómeno favorito por eso, porque es algo palpable y algo que todo el mundo puede llegar a escuchar. Mira, parapsicología, proviene del griego, ¿vale? Para, junto a, como en paradigma, psico, alma, como en psicología, logía, estudio, tratado, discurso, idea, o sea, parapsicología. Pero la parapsicobiofísica, ¿tú qué opinas? ¿Con qué te quedas? A ver, era el nombre que le dio don Germán de Argumosa a lo relacionado con la parapsicología. Es más generalizado. Biofísica estaría muy relacionado pues con algo mucho más científico, relacionado con la vida y relacionado con todo lo que ocurre a nuestro alrededor por mediación de los los productos químicos y todo lo que tengamos alrededor, ¿no? En lo que se puede ir montando, por qué puede ir solucionando, por qué se pueden dar este tipo de fenómenos. Sería igual que parafonía. Son 2 nombres muy acertados por parte del profesor. Que paz descanse. Son 2 términos muy acertados. Si no sería simplemente en el momento que estamos hablando de la telequinesia, a causa de todos los fenómenos, la telepatía, la telequinesia, la psicocinética y todo lo relacionado está relacionado realmente con la mente, ya sea por los fenómenos psi kappa o psi gamma. Da lo mismo, o sea, serían fenómenos que se producen en nuestro interior y fenómenos que se producen al exterior. Vale, eso sí que está relacionado, según la parapsicología pura, con nuestra mente. Serían fenómenos producidos por nosotros mismos. Ya sean, claro, en el término parapsicólogo, en realidad, cuando lo han querido meter mucho en el tema relacionado con el más allá, con los fantasmas, con toda la mediunidad y demás, el parapsicólogo lo que tendría que realizar sería el estudio a ese medium. ¿Vale? El estudio por ese don de ese fenómeno
creo que es Sigama, que se está ocurriendo y demás, investigar ese fenómeno. Eso es lo que tendría que hacer el peripsicólogo y el medium, intentar contactar con la supuesta entidad. ¿Qué ocurre? Pues que se ha mezclado todo. La nomenclatura que le da don Germán es mucho más completo, porque ya no solamente estamos hablando de la psique, estamos hablando también de temas relacionados con la vida y temas relacionados con lo físico. Para psíquico, para físico, para biológico, es que ya es mucho más generalizado. Claro, y que ahí estás tratando de otro tipo de temas, como mucho más englosado todo. Sí. Entonces, yo me quedo con los términos de don Germán. Por lo que yo he leído en mi vida, estuve hablando con don Pedro Amorós, y es que prácticamente lo confirmó en una entrevista que tuve el honor de estar, y le mencioné eso, si se quedaba con psicofonía o parafonía, si se quedaba en parapsicología o parapsicobiofísica, y es que se quedaba igual con los términos de don Germán. Es que para mí son referentes. A ver, son términos mucho más completos. Y lo de parafonía, si nos vamos a psicofonía, sería un tipo de fonema producido por la mente, ¿vale? Sería producido por la psique, ¿vale? La para sería producido por algo de más allá, o sea, algo paranormal. Efectivamente, no paranormal, pero sí sería una voz provocada por algo externo, algo que no conocemos o desconocemos, y lo otro sería una voz provocada por nuestra propia mente, de una forma inconsciente, siempre todo esto siempre inconscientemente. Y al ser psicofonía sería causa de la psique humana. Entonces me quedo con parafonía porque no prejuzga la causa del fenómeno. No prejuzga, pero no prejuzga que sea por ese motivo. Hay muchas nomenclaturas que están en un primer momento se pensaba de una manera y luego se avanzó en el campo a llegar a completar otras tres series de estudios y de técnicas, desarrollando pues referente a todo lo que lleva o lo que maneja los fenómenos paranormales. El tema es que siempre estarán los puristas, que serán parapsicólogos. O sea, siempre estarán los puristas. En realidad está, según la UNESCO, en los años 70, dentro de las carreras de ciencias y tecnología, lo que está es la parapsicología. Tiene una nomenclatura académica en un momento dado, aunque aquí en España no se haga nada o casi nada, y en otros países pues se haga algo, pero muy poco, por mucho que no lo quieran vender como que es la panacea de las panaceas. Yo respeto como ese nombre, pero me quedo también con el mismo señor que don Germán, que acuñó también lo que era la teleplastia, que es en las caras de Belmez de la moralidad. Es que está claro. Otra cosa, me acabo de acordar. Esta semana he tenido el honor también de hablar telefónicamente con otro, vamos, ¿cómo decirlo? Otro claro ejemplo en este país que ha traído mucho, y en honor a la verdad para mí hay que reconocer a don Carlos Bogdanich. Don Carlos es un señor que conoció y sacó las primeras parafonías de Belchite Viejo, y lo quiero entremezclar con esas psicofonías, parafonías o lo que tú quieras determinarlo. ¿Qué te parece, ya que me he acordado que esta semana estuve hablando con don Carlos, a que está invitado a lo mismo que tú, ya sabes, a lo que estamos haciendo? ¿Qué opinas sobre esos sonidos de avioneta? Pues mira, yo he tenido a lo largo de mi vida varias formas de interpretarlos. Yo tuve unos sonidos similares en la zona de la Cruz, ¿vale? Y provenían en un primer momento para el viento, pero eran similares. Luego, con la experiencia y con unos estudios que hice sobre todos los documentales que existían hasta ese momento, ahora tenemos más, de la guerra civil, tuve la suerte de poder ver imágenes de bombardeos
tanto de los Polikarpov, que eran los bombarderos que lanzaron las bombas sobre Belchite, como de los diferentes bombarderos de las diferentes potencias que actuaron en la guerra civil italianos, y que los chatos y las pavas. A nuestros nombres, los mosquitos, pavas y chatos, ¿vale? Pues he tenido la suerte de poderlos escuchar, y no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo había captado, y sí con lo que habían captado esta gente. Me parecen magníficas, captaron algo del pasado, pero es que más adelante, después de ya haber cambiado la opinión con los años, como te lo digo, más adelante en Belchite también otra vez, en otra ocasión, en una de las zonas donde supuestamente estaba la prisión, la cárcel, grabamos un orden cerrado. Un orden cerrado, para todo aquel que no sepa lo que es en el momento que estás haciendo la disciplina militar en el ejército, o sea, en el momento del firmes, del descansen, y de todo, pues los movimientos marciales que hace el ejército. Eso fue lo que escuchamos. Escuchamos perfectamente como cuando en la Legión hacíamos el firmes. O sea, eso está. Y luego los pasos de los golpes hasta de los chopos o de los mosquetones que llevaran, o lo que llevaran. O sea, perfectamente durante unos cuantos segundos dentro de una grabación. Es también algo que impacta. Belchite tiene mucha historia guardada, pero fíjate, te voy a contar, la persona que llevaba la ouija, que pasó eso, bueno, pues sí que soltó un pequeño chillido, se sorprendió bastante, era una persona, y es una persona bastante escéptica en muchos temas, y yo personalmente, a pesar de todo esto que te he contado, a pesar de que yo casi me caigo en la acequia, te lo voy a contar muy rápido, para que veas cómo soy, cómo era, ahora no lo haría. Sí. Ahora cojo la visión nocturna directamente, me pongo en una roca y me pongo a mirarla sin el infrarrojo para no quedarme ciego, y ya simplemente con la luz estoy viendo mucho mejor. No tengo uno que es dual, que tienes tanto el infrarrojo como luego puedes dejar la luz nocturna y también ves. Lo único que no es la distancia que ves con el infrarrojo, y no te quedas ciego del todo, ¿vale? Vi una lucecita en el momento de esos famosos pasos por fuera, y al ver una lucecita yo pensé que eran los del pueblo que nos estaban gastando algún tipo de broma, porque también eran unas épocas en las que acababan de terminar las fiestas, en una de las veces que fuimos de por allí, de Belchite y demás. Me puse a correr detrás de la lucecita seguro que fue alguna luciérnaga graciosa o algo de eso, pero yo me fui detrás, y justamente donde se paró la lucecita me paré yo. Lo siguiente que había era la acequia. Fíjate. Y de noche. Fíjate. Y corriendo como si el que persigue una liebre en medio del campo por hambre. Sí. ¿Sabes? Bueno, o sea, yo te puedo contar que estando allí, recuerdo, yo no he entrevistado en mi vida a nadie, pero será casualidad o causalidad, pero nos cruzamos esa noche con una persona que va solo, sin linterna ni nada, y le pregunté, si podían grabar con el teléfono móvil. Le iba a llamar Pepe y se acabó. Y este señor Pepe me contó que él había visto lo que es en la calle General, había visto salir una luz de la planta superior de una vivienda, salir una luz grandecita, no era una luciérnaga, y esa bola lumínica empezó a atravesar toda la calle General y meterse en otra fachada de otra vivienda, de la otra calle. Pasó un tiempo y viendo yo entre las redes y tal y cual, leí a unos chavales que estábamos de fiesta por Zaragoza tal, y un colega mío y yo, resulta que hablando de a que no hay pelotas, cataplines, testículos a ir al pueblo viejo este de Belchite, que dicen que hay fantasmas. Bueno, pues leí todo el contenido de esa experiencia y resulta que los chavales vieron atravesar de una fachada una bola lumínica hacia la otra fachada. O sea, el mismo caso, una persona que reside en Belchite Nuevo, no voy a dar más datos,
con unos chavales que venían de fiesta y querían un poquito de miedo, de tensión. Es que son muchas casualidades, si lo quieres llamar casualidades. Mira, da la casualidad lo de la bola. Bueno, pues de esas bolas también aparecen de vez en cuando en fotografías y ese es el problema, que no sabes descifrarlas de lo que son las motas de polvo, los de la luz, efectivamente, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vale, bueno, pues eso es a lo que me refería. Me queda con un 5%, acuérdate. Sí, no. Pero que esas son a las que me refería. Yo lo que vi era como un candil. No era una luz brillante. Donde sí que vimos una luz brillante fue en el monasterio de Agramonte. Agramonte, O sea, en el sanatorio, perdón. En el sanatorio. En el monasterio de la Aldehuela también. El monasterio está el monasterio La Veruela, que es allí, en el Moncayo, y en el Moncayo está el sanatorio de Agramonte. Claro, fuimos al sanatorio, estuve en los dos sitios. En el sanatorio de Agramonte pasamos la noche en la iglesia, debajo de un pentáculo. Vamos, encima, perdón, debajo no, habría sido jodido estar debajo del pentáculo, ya no me mola. Mira, a mí me han querido mandar debajo de un ladrillo en una psicofonía en Belchite. Que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo. Esa la quiero escuchar. Quiero que te acuesten debajo de un ladrillo, digo, que te acuesten a ti. Pero estuvimos allí. Y allí sí que vimos una luz y además la estuvimos también siguiendo. Tuvimos varias curiosidades que ocurrieron a lo largo de la noche, aparte del ruido de las ventanas golpeando por el viento, que no veas si es bonito. A mí eso es como escuchar música clásica para dormir, es muy bueno, es positivo. Y boom, sobre todo si tienes ganas de levantarte al servicio. Sí, a las 6 de la mañana, en el Moncayo, que aunque es verano hace frío. Sí, hombre, eso te lo aclaro. Yo cuando salí de allí, a las 6 de la mañana estaba blanco, nevado, macho, nevado. Que hace frío, aunque sea verano. Nosotros estuvimos todos los días que estuvimos en verano, sí. ¿Vale? Pero que aunque hacía eso, lo que te digo, verano, hacía frío, y estuvimos allí tranquilamente. Y vamos, el tema, ya sabemos que la historia, porque eso la ha contado muy bien Joseba Orraca y Charo Lozano durante muchos años, son buenos amigos. Ellos han sido los mejores investigadores del sanatorio de Agramonte que ha habido a nivel histórico y de visitas, ya sea bien por cercanía o porque ha sido uno de sus lugares cumbre donde han descubierto cosas que nadie había hecho. El 80% de las historias que se cuentan son mentiras, pero no quiere decir nada. Todo esto que estamos contando no quiere decir nada. En realidad, en un primer momento, el sanatorio de Agramonte, aunque no te lo creas, será un lugar de ocio. En un lugar donde iba la gente, un lugar donde la gente de la República iba. De la República hablo, que la gente piensa. Los que normalmente serían de la DERE más que de la IZCI, como decían en mi barrio, eran más de la DERE que de la IZCI, eran los que iban allí, señores, señoritos y tal, a hacer. Luego, pues cuando pasó lo de la guerra, pasó lo que fuera, pero de las historias que contaban, nada. Allí, entre los chinches que puedes pillar, yo gracias, voy a tocar madera para que luego no me pase y mañana me piquen 3, pero a mí no me suelen picar los insectos, tengo bastante suerte, pero luego sí que hay cosas que llaman mucho la atención. Puede ser por 1000 causas, es que no sabemos realmente, como te dijimos ayer, y si nosotros somos los partícipes de todo eso, y lo que estamos haciendo es formando a través de algún tipo de energía que unimos, un tipo egregor que se está formando delante de nosotros. Pero bueno, lo de la luz era una luz azul, una luz que también está fotografiada, la tenemos porque la llegamos, esa sí que la llegamos a fotografiar y estuvimos siguiendo la luz. ¿Qué pensaba yo que era? Una persona con una linterna, cachiporra en mano, con un palo para sujetarme según subo las escaleras, que estoy mayor, la linterna, y ir a ver qué hay. Y ya está. ¿Por qué? Porque hay que comprobar realmente. No vimos absolutamente nada. También, si se quieren esconder, en cuanto tarden 3 metros de allí, ya es todo un bosque, te da lo mismo, no los vas a ver. Saber si son gente de por allí o de la zona. No había nadie, yo ya te digo que no había nadie. Estuvimos allí durmiendo, estuvimos por la mañana, estuvimos a todas horas, luego por la mañana la gente, los campistas, porque hay gente que pasa, no dentro del hospital, pero sí por toda la zona de ese camino vecinal y demás.
pero fue algo bastante curioso. Pues fíjate lo que has dicho, lo que es la psique, lo que has dicho antes de Belchite. Al principio has dicho, te he malinterpretado yo, lo de una posible luciérnaga, pero luego creo que has dicho al final un posible candil, que fue tu sensación. Es que no sabemos, y aunque esté fotografiado... Por eso era una luz de candil, era una luz amarilla, era una luz amarillenta. Y salí corriendo y casi me caigo a la acequia, que me podía haber dado. Yo no sé si tendría agua o no, pero si tienes agua te caes a una acequia, por muy buen nadador que sea, no tienes narices a subir. Además que que no subes, te resbalas, no subes, y como sean 2 metros y mides 1,80, ya te puedes poner de puntillas, que al final te agotas y caes. Chilla y esperemos que te escuchen. Otra cosa que tenía aquí apuntada, me acuerdo cuando estuvimos hablando telefónicamente, Juan Miguel, dejemos a un lado las parafonías, me gustaría que cuentes hasta donde puedas, ¿vale? ¿Qué es lo que actualmente estás investigando? ¿Qué me comentaste de esas voces directas? A ver, yo ahora cuando hemos estado en todo el tema de la alarma y demás, y los días que estuve sin trabajar y demás, yo pedía a la gente, mis contactos de Facebook, que me mandaran diferentes preguntas para realizar una serie de experimentos que voy realizando, no todos los días, porque yo ya estoy trabajando y no se puede y demás, pero sí para realizar con esas preguntas, una serie de experimentos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues varias cosas, desde voces directas con transcomunicación instrumental, promediación de todas esas preguntas están grabadas en un audio con separaciones de 1,5 minutos, ¿vale? Estoy haciendo rondas aproximadamente de 5 o 6 preguntas, me mandaron por lo menos 30, ¿vale? Y van saltando, para llevar una serie de pasos, van saltando cada cierto tiempo. Cuando tengo preparado todo, yo me voy de casa. Normalmente, ahora ya todavía mejor, y esto pues va haciendo un poco de autómata. Y unas veces te salta a través de enchufes de los que son programables. No sé si tengo ahora mismo por aquí uno de ellos. Son enchufes programables con su relojito y demás. Y este enchufe, pues a un momento determinado, se conecta y comienza a preguntar. Hasta todo lo tengo más o menos, y eso lo voy haciendo cuando lo tengo preparado. Entonces se van poniendo se van poniendo en otros momentos otras, cuando pasa el tiempo, y así más o menos. Tienes que tenerlo todo muy controlado, con horario. Estaba buscando uno de estos, aunque todos los conocemos, yo creo, ¿no? Que son enchufes que tienen como una especie de reloj y que son programables. Es más antiguo que los mangos de los paraguas. Sí. Pero toda prueba es interesante, que estoy de acuerdo. Bueno, pues hago voces, intento hacerlo a través de voces directas, lo intento hacer a través de grabadora, con micrófono abierto. Tengo varios aparatos, será por grabadoras, desde aquí una normal, un mini disc, otra grabadora pequeña mala por aquí. A mí me interesa aprender, Juan Miguel. Entonces es un estilo como que deja las preguntas ya preparadas. Es un estilo como lo que hacía Sinesio Darnell. Haces como un doble ciego, para que yo te entienda. Efectivamente, es un doble ciego. Son los mismos experimentos que realizaba en su laboratorio, o parecidos, Sinesio Darnell, con la tecnología de ahora. Exactamente lo que hacía Sinesio Darnell, con esos mismos enchufes probablemente, o con otro tipo de temporizadores que ya el hombre tendría en su laboratorio. Lo estoy haciendo yo exactamente igual, lo único que las preguntas van a través de una grabadora, otras van a través de otra grabadora y otras a través del ordenador. Fíjate, qué interesante. Y van haciendo el ordenador puedes poner las otras, o sea, es todo un juego, y luego distintos aparatos. Con unas de las preguntas van por un circuito cerrado a una frecuencia. Con otras de las preguntas tienes 2 canales abiertos, uno para el micrófono y otro para la frecuencia, y en otros canales directamente es sin ningún circuito cerrado. Es directamente pues como lo hacemos en cualquier lado, con el micrófono unidireccional o con el propio micrófono que pueda tener la grabadora, como la que tengo, como la Roland que tengo aquí ahora mismo, que tienen los dos propios
micrófonos que utilizo para la captación, el micrófono abierto, son los propios que lleva la propia grabadora, que además me graba en estéreo. ¿Y qué tal lo llevas? ¿Estás obteniendo resultados? Pues mira, de momento no. De momento no. ¿Y te honra la sinceridad? No, de momento no. En la serie de pruebas que he hecho tengo también que analizar, tengo que escuchar más, pero si en unos primeros pasos no he escuchado nada, no suelo ser cabezón, no me voy al fondo, no voy a subir el volumen. Si no lo escucho directamente con los propios altavoces con los propios altavoces del ordenador o con un altavoz normal y que luego ya con mejor sonido lo escuche todavía mejor, ya no las hago ni caso directamente. O sea, me he vuelto de pico fino en ese aspecto. Ya te veo. No hago caso a nada que no sea clase A. No, pero es que a mí me gusta. No, digo que a mí me gusta lo que estoy escuchando porque eso es investigar. Es que fíjate, hasta en tu propia casa, yo sé porque te vi en el programa de Omega 4, que luego la semana siguiente estuve yo como invitado, y sé que hasta tienes ahí una ouija encima de la puerta, si no me equivoco. Estuve viéndolo. A ver, mírala, ahí la tienes, es verdad. Sí, bueno, haces todo tipo de pruebas. Qué bueno. No tengo, a ver, la ouija no la uso en casa. Posiblemente es la única herramienta que no utilizo en mi casa. Esa simplemente es un recuerdo, ha sido usada, está estrenada, ¿vale? Pero es un recuerdo muy bonito que yo tengo y lo quiero tener ahí, y ya está en mi manera de interpretar las cosas y de hacer las cosas totalmente limpia. De momento no me ha salido ninguna mano, ni me han saludado, ni el máster se ha subido solo para arriba y se ha puesto a hablar, y la tengo ahí. Pero sí, yo en la mayoría de los experimentos me gusta realizarlos en sitios controlados y que sean sitios que yo conozca bien, porque es mucho más seguro el poderlos hacer. Y también tengo que reconocer que en muchas ocasiones, hasta que no coges vamos a llamarle como si fuera una experiencia, una rueda, estos tipos de experimentos no suelen salir. Yo aquí ya he tenido resultados, ¿vale? Ya he hecho muchos experimentos. En este caso, de momento no. Pero también puede estar relacionado con el ánimo que yo o hemos tenido muchos en este problema que hemos tenido, debido pues al no poder salir, al no poder disfrutar de tu tiempo como lo hacías siempre, el de no poder ver a tus seres queridos. Todas estas cosas pueden estar también relacionadas con este tipo de experimentaciones, en que o salgan muy bien o salgan muy mal. Yo siempre pregunto si te parece interesante que el estado anímico, si es un punto importante, un factor importante en una investigación. Perdóname un segundo. Tranquilo, no te preocupes. Sí, el perrillo se ve ahí de fondo con las patas arriba. Me voy a asfixiar al final. Está el perrillo ahí. ¿Lo estoy viendo mal yo o está el perro con las patas arriba? Que si lo estoy viendo yo mal o está el perro ahí con las patas arriba. Ahí topa chorro. Que digo que si lo estoy viendo yo mal o está el perro con las patas arriba topa chorro. Sí, claro. El perro es parte de mi vida, de todas mis colaboraciones, de las grabaciones y de las investigaciones. Lua ahora mismo es parte del equipo en todo. Y porque no puedo hablar, si no la dejaría a ella. Mira, hablando de Lua, bebe tranquilamente, escucha, hablando de Lua, tengo claro que últimamente cuando me salta en el Facebook alguna noticia tuya, siempre tienes a Lua al lado tuya y estás por el campo ahí con tu palo, y me gusta, me hace gracia y jolín, da envidia sana, ¿no? Estás respirando puro oxígeno, por supuesto. Pero te quería preguntar, porque además de la parapsicobiofísica, etc., también te gusta la historia y hablamos de los nidos de ametralladora de Brunete, pero la zona de Navagalamella y tal,
además de tus libros y todo. Cuéntanos un poquito de los búnkers, si no te importa. ¿Qué puedes recomendar a la gente que le guste ese mundillo hasta donde puedas? Lo que quieras. Háblanos un poquito. Es una zona, al que le guste la arqueología militar, desde luego es una de las zonas que hay que visitar obligatoriamente en la Sierra de Madrid, aparte de muchos otros puntos de la Comunidad de Madrid que por desgracia estuvimos en guerra durante toda la guerra, valga la redundancia, ¿vale? Toda la zona de Navalagamella y Colmenar del Arroyo hasta Valdemorillo y Quijorna y Villanueva de la Cañada, en realidad la batalla de Brunete se produjo entre los campos de Quijorna, Villanueva de la Cañada y por la otra parte Navalagamella y Valdemorillo, entre medias de lo que ahora mismo sería, para que os hagáis una idea, al público, si quiere meterse en Google Maps y mirar, tendría que ver dónde está el Cerro Alarcón, ¿vale? Al Cerro Alarcón llego yo andando en 25 minutos. ¿Vale? Ya por campo, por lo que es un camino del canal de Isabel II, es para que veas más o menos la distancia que tengo desde el pueblo. Sí. Bueno, pues toda la zona de Navalagamella fue un lugar donde la batalla de Brunete, 200 falangistas de las centurias de Toledo y de la centuria de otro lugar, se hicieron fuertes en una aldea, en una casa de Quijorna. Una especie de lugar de donde había una serie de familias, pues se hicieron fuerte ahí. Ellos fueron de los que empezaron a dar caña pues aparte de muchas otras batallas que había por todas las zonas, fueron los que empezaron a dar cañas a diferentes divisiones, ¿vale? En un primer momento lo tenían todo hecho, pero estos 200, que parece de película de heroicidad, yo no estoy diciéndolo como una heroicidad, aunque para mi manera de pensar lo es, ¿vale? Por razones de la vida, pero por lo que hicieron, vamos, no ni ideologías políticas, eso ni nada. es. Seguramente para los últimos de Filipinas, en los que estaban fuera, no opinaban lo mismo. Tampoco de los de dentro, o sea, volvemos a lo de siempre, ¿no? Pero resistieron, ¿no? Pues estos hicieron algo igual, pero además con una diferencia, es que esos 200, después de hacerse fuerte en esa casa que existe, la Casa de los Tiros, está muy cerquita del Cerro Alarcón, tienes que andar una buena distancia, y se siguen viendo los tiros, las bombas, no ha vuelto nadie a ocupar esa casa de campo, nadie, totalmente destruida, totalmente hecha polvo. Consiguieron pasar por dos divisiones, por la de Valentín González, llamado el Campesino, y por la de Lister, y hacerse fuertes en Navalagamella. Con el tiempo y lo que pasó, dieron tiempo a que las tropas de Franco, desde Santander, llegaran a la zona de la batalla de Brunete y ya se produjera la gran batalla que todos conocemos, con casi 40.000 muertos, aunque parezca un... Sí, es que en Madrid se nos olvida que también... Perdóname, que en Madrid se nos olvida que tuvimos una gran batalla, en la de Brunete. No, pero es que no es que se olvide, es que en Madrid, como en Córdoba, como en Guadalajara, como en Ciudad Real y como en muchas otras partes... No, pero digo de la zona que te estoy hablando. Ya. Escúchame, desde Córdoba hasta Madrid, durante toda la guerra hubo guerra. Durante toda la guerra hubo guerra, porque unos estaban en la sierra y los otros estaban en el otro lado, otros estaban en Lucena y otros estaban en Cabra, otros estaban en no sé dónde, y otros en las zonas de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, pegado a Córdoba, exactamente igual. O sea, en una zona que era para la entrada de Madrid. Hasta el último día, hasta abril de 1900, hasta marzo de 1939, hubo guerra en toda esa zona. Constante. Hasta que ya el 1 de abril, constante, con refriegas, con tiros. Bueno, pues Navalagamella fue un sitio de esos. ¿Qué ocurrió? En el año ya, fíjate, año 1930, las líneas defensivas ya estaban construidas de antes. Hay un montón de líneas defensivas en Navalagamella. Todo el Hondillo es una línea defensiva, donde puedes ver las construcciones
como unos 100-200 metros de construcciones en líneas, con diferentes nidos de ametralladora, con diferentes muros, con diferentes trincheras. Tienes toda la zona plagada de trincheras de cremallera, que se denominan, por la forma, que eran unas trincheras que se hacían así para no ser descubiertas por la aviación. Porque ya también en la aviación, aparte de tirar bombas, ametrallarse con las ametralladoras de la época y tomaban fotografías aéreas, hacían vigilancia, espiaban, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas eran para engañarles visualmente y ellos poderse esconder y también tener diferentes lugares de huida, porque en cremallera es que las trincheras van como una cremallera, van así. Entonces todo eso lo tienes por ahí, pero petado. Los búnker, ya que la tenían toda la zona fuerte, fíjate, antes de que llegaran las tropas de Franco a Brunete, desde Santander, ¿vale? Las del Frente Nacional hasta Santander, Navalagamella era bombardeada continuamente. Pero esto no es que me lo hayan dicho, me lo hayan contado. Cualquier persona puede irse a un diario, por cierto, que trabajaba mi abuelo en esa época, sargento republicano, trabajaba en el diario El Sol. Aparte, igual se puede comprobar por diferentes cosas. Cualquiera de estos que piensan que todo lo que contamos es mentira y este tipo de cosas, todo es comprobable. Además, simplemente poniendo un poquito de esfuerzo y por los apellidos, creo que no hay muchos iguales, se puede localizar. Ponían los bombardeos que estaban haciendo la población por estos 200 falangistas que estaban allí, que se habían hecho fuerte y que no tenían narices, dos divisiones enteras a hacerse con la plaza de Navalagamella, que tuvieron que mandar la aviación. ¿Qué pasa? Que la aviación franquista ya se enteró de que allí había resistencia, que en Colmenar de Arroyo había resistencia y que había una resistencia que estaban dando tiempo a que llegaran las tropas. Franco con la Luftwaffe mandaron la aviación aérea para también luchar. Hubo luchas de ametrallamientos que te están informando los periódicos como si fuera el fútbol, te lo juro. O sea, dos Junker han atacado a tal y hemos ganado y tal. En este caso el Sol era de ideología republicana, de ideología más bien de izquierdas, y los otros periódicos pues te informaban de la realidad. Luego la realidad fueron 114 aviones republicanos derribados y me parece que 14 del Frente Nacional. Pero en esos primeros momentos lo hacían pues para animar al pueblo, para el resistiré, para el no pasarán, a las barricadas, pues para animar a la población de Madrid, que lo que se creían, muchos de ellos, era que lo que estaban haciendo estaba bien, era por proteger su ciudad y demás, como es lógico. Intentaron dar todo, pero lo que nadie podía llegar a comprender es que como eran personas, no eran militares, eran personas civiles. En el momento que oían silbar las balas, en el momento que vean a una gente con huevos disparando o sin ningún tipo de miramiento y sin ningún tipo de amor por nadie, disparando a muerte, pues esta gente huía, le daba miedo y se daban la vuelta y se escondían y se iban al pueblo. Si no eran asesinados por sus propias filas o por los mandos comunistas, eran vueltos otra vez, mandados a filas al día siguiente a primera línea de pelotón. Y eso es una de las cosas que ocurrieron. ¿Qué ocurrió? Todo esto se hicieron fuerte y hicieron unas construcciones tremendas, de las que puedes ver en Brunete, que hay unos cuantos búnker y unos cuantos fortines. La misma carretera. Aquí estamos hablando mucho más de campo, mucho más de batalla, excepto los de las entradas de las poblaciones, que son de otro estilo, de mucho más granito blanco, como el que tenemos aquí, o un granito como más puro, otro tipo de piedra más clara a la que hay en Brunete, que es como tirando más a gris hormigonado, es puro hormigón armado con lo que hacían. Esto es puro granito, con ese hormigón, pero granito, porque es que esto es una cantera de granito todo lo que tenemos alrededor. Entonces te encuentras todas las construcciones por ahí con granito, muros de granito, zonas cerradas, fortines, nidos de ametralladora, lo que parecen especie de polvorines, túneles, zonas donde guardaban el hielo y absolutamente todo eso en el hondillo. Si te vas hacia la zona de la cantera que estamos hablando, que ya sería la zona para que vieran dónde estaba el campo de batalla, ¿vale? Mucha de la gente que piense dónde está en la carretera de Navalagamella, Quijorna, en el kilómetro 13
En el kilómetro 13, justo 13, está Sí. la cantera de la curva. Bueno, pues para que se sitúe la gente justamente arriba de todo esa grieta que han hecho en la montaña, que parece eso blanco así de todo lo que han extraído ya y de roca. Arriba del todo, como a unos 400 metros en la parte llana ya, tienes lo que se denomina el campamento falangista, el cual tienes hasta una ermita dedicada a José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Está totalmente derruida casi, en la placa la rompieron, era una placa hecha como en una especie de hormigón liso, como si fuera una especie de estuco con el emblema de Legión, o sea, joder, con el emblema de Falange Española y con pues, la fecha de lo de José Antonio y demás. En la parte de arriba tienes otro nido y toda esa zona está petada aparte de construcciones, tienes un campamento entero con todas las naves, que la curiosidad, fíjate, yo estuve allí con diferentes personas, con uno de los arqueólogos, Jorge, de la Comunidad de Madrid, cuando estaban viéndolo, cuando lo estaban catalogando, por decirlo de alguna manera, y la catalogación que va a tener por su extrañeza y por ser único en España, pues casi es una catalogación de la importancia de las cuevas de Altamira, para que te hagas una idea, porque es nave italiana, es única, era un tipo de pared que los tiros no les hacían apenas ningún tipo de daño y no pesaba, y que fueron un tipo de material que se hicieron en los momentos y que era la curiosidad. Y lo de los techos, ahí tienes por lo menos 14 o 15 lugares que debían ser como unas especies de barracones donde dormirían. Tienes una parte que parecía ser como una especie de polvorín, y luego tienes el antiguo hospital más para adelante, donde, bueno, pues ahí hubo un montón de batallas, muertes, gente enterrada, y lo que era un campamento de la época, donde además había gente del alto mando, también de batalla de Madrid, y ahí estuvieron durante toda la guerra y hasta un poquito más de cuando terminó, debido a la visión de vigilancia que tienes. Y como curiosidad, aunque mucha gente piensa que posiblemente Franco veía la batalla desde ese ángulo, tengo entendido que no, que lo estaba viendo desde uno de los montes de Villamantilla, y que desde allí con sus prismáticos veía absolutamente toda la batalla de Brunete. Fíjate, otra curiosidad, yo sé, por restos que he encontrado y por personas que me lo han comentado, dónde estuvo asentada la división Lincoln, que fue una de las divisiones de las brigadas internacionales americanas. Yo sé dónde estuvo asentada porque lo sé, y ha habido restos que han aparecido y una serie de cosas, y se sabe que estaba allí, todavía quedan algunas cosas, todavía se encuentran cosas la gente y demás. Es una conocida, no voy a decirlo, pero se está justamente en uno de los montecitos que tiene una conocida urbanización de por aquí. O sea, nada más y nada menos. Sí, que todavía hay restos. Si es que hace poco vi yo un documental de nidos de ametralladora y era justamente en Brunete, y cuando vas por la carretera atravesando, no te hablo de los nidos de ametralladora los que están pegados a la carretera, sino en el otro sentido, en el campo, en caída, ahí también hay nidos en la parte trasera de la carretera, y todavía aparecen hay aparatos, piezas, objetos de todo tipo todavía, y tú te lo has encontrado, me imagino, por toda esa zona. Mira, me estoy escondiendo, como has visto. Sí. Mira, tengo la caja de... Cuéntanos. Fíjate. Madre mía. Eso es de unas latas, esto es una bala. Casquillos, pues fíjate, esta está montada por mí, no es... O sea, montada sin pólvora. Juan Miguel, échala un poquito a tu izquierda porque no se ve. Sí, ahí, perfecto. Ya la estoy viendo, perdón, ya me estoy viendo. Ahí las tienes también.
Luego se ve perfectamente las que podían ser por forma de un bando a otro. Yo descubrí una cosa muy curiosa que nunca lo habían comentado, referente. Yo en toda la zona donde yo estoy decían que las dos líneas que hay, la que estaba más cerca de Navalagamella como la otra del Hondillo, que pertenecían al mismo frente, al Frente Nacional, y era pues por si pasaba alguien por medio y demás. Yo me he encontrado auténticas balas de fuego cruzado de unos a otros, por mediación de las vainas de uno y los balines que están en el otro lado. Las vainas de ese lado con ese balín no valen, y las vainas que están en el otro lado sí valen. ¿Qué quiere decir? Yo no soy CSI, pero que es que han sido disparadas desde los otros. Es lógica. Aunque son el mismo calibre, variaban mucho el tipo de balín. Y balines tengo unos cuantos. O sea... Fíjate. Balines... Si esto lo bueno de la videollamada, que encima esta podemos verlo. Ya no es solamente hablar. Mira qué pedazo balín. Esto es uno de los balines. Bueno, pues este balín te cabe en este cartucho. Ahora no voy a dar una lección. Te cabe en este cartucho, ¿vale? Sí. Este cartucho, este balín está encontrado en una línea, o sea, y el cartucho está encontrado claro. en la otra. Sí. ¿Vale? El tema es, coges, el calibre parece que es el mismo. Sí. ¿Vale? Bueno, pues tú intentas meter. Y no acopla. No entra. Claro. No entra. Se queda totalmente. Mira, puedes hacer toda la fuerza que quieras. Se queda. Sí, bueno, sí, pues sí. estas son las vainas que están en el otro lado. Y de estas. Ay, tengo más, mira. Estos son de las que utilizaban de los campos, pues como ya lo ves, que son tachuelas. Para cuando, como si te pillaban. Ahí mejor, ahí. Si te pillaban reptando, cualquier cosa de esas, y también de las que te metían en algunas de las municiones. Mira, aquí tenemos otro balín, que este está machacado. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. Bueno, pues este balín, mira, si quieres meterlo aquí. Nada. Mira. Está machacado, pero la boquilla debería entrar. Fíjate. Mira. Calibre. Es el mismo, ¿vale? Sí, es un mismo calibre. Y aquí ves que no entra, y aquí está entrando. Esto está encontrado en un campo y el otro está encontrado en el otro. Es una hipótesis mía tonta de que en los momentos que me voy por ahí tengo mucho tiempo libre, y como nadie me dice nada, voy a mi bola y lo voy a hacer. De tonta nada, lo que pasa es que trabaja la cabeza, trabaja la mente. Claro, pero ahí me dijo, uy, ¿y si en algunos momentos esto no fue así como nos lo están contando? O como creían. Porque claro, que lo está contando nadie lo sabe. No hay datos de lo que pasaba en esas líneas. No hay ningún dato de lo que pasaba. La batalla de Brunete, y un dato general de que, por desgracia, fueron hasta atropellados con sus propios tanques, fueron matados por su propio ejército, en algunas ocasiones por el miedo y las desbandadas de los pobrecitos corriendo con el fuego cruzado de la artillería, que tiene que ser terrible, y como los obuses estallan a tu alrededor, como a tu amigo le han arrancado una pierna o le salen las tripas, pues es para salir corriendo, ¿vale? Es para salir corriendo. Y encima es militar. Y además, el que es militar, y más en esas épocas que estaban muchos de ellos acostumbrados a conflictos que teníamos en otras partes, ¿vale? Es muy difícil el hacer. Y ese fue uno de los problemas. Pero a lo largo de la guerra hubo, pues eso es que, por ejemplo, Colmenarejo era a lo mejor de izquierdas, y Colmenar de Arroyo Navalagamella de derechas, Galapagar de lo que fuera. Las Rozas tenía la parte, todas las Rozas y toda la zona esa lo tenía el campesino. En la otra parte que va desde no sé dónde era la zona del Líster. En la otra zona era todo el Frente Nacional. En la ciudad universitaria tenía dos bandos que se hicieron fuertes. O sea, es ¿tú qué entiendes? Quítame la duda. ¿Y de la avenida de Logroño y de la Casa Campo? Porque la Casa Campo también fue grande, ¿no?
Claro, es que en la Casa Campo y en la Ciudad Universitaria, por ejemplo, ahí lo que hicieron los nacionales, lo primero, nada más llegar, que eran legionarios, creo recordar que eran legionarios y moriscos, lo primero que hicieron fueron el conquistar el Cerro Garavitas. Desde el Cerro de Garavitas era el lugar estratégico, el lugar estratégico por excelencia para poder dirigir los bombardeos a Madrid. ¿Qué te estaba esperando con el Cerro Garavitas? Digo, a ver si lo dice y si no lo digo yo. Sí. Claro, ¿cómo no voy a saber lo del Cerro Garavitas? Aparte de lo que hay por allí, aparte de que es un lugar donde se hacen rituales satánicos, aparte de ser un lugar donde se hacen ritos ocultos y otro tipo de cosas, es una de las batallas en las que continuamente intentaron otra. Cerro Garavitas es uno de los sitios donde continuamente estaban a palos. Por eso mismo, era el lugar estratégico para la artillería. Si yo soy artillero, querría el Cerro Garavitas para destruir el Madrid de entonces. Todo el centro, todas las zonas de Glorieta de Bilbao, todas las zonas de no sé dónde, pues las zonas donde iban cayendo las bombas y donde aunque parezca mentira, pues mataron a muchísimos madrileños, muchísimos niños, muchísimas mujeres. Y luego otra cosa que no cuenta la gente que ocurrió en Madrid, aparte de los bombardeos del Frente Nacional, ¿vale? Sabiendo muy bien qué es lo curioso, donde tenían que lanzar ciertas cosas, aunque hubo destrucción por todas partes, por supuesto. El tema principal de toda la batalla de Madrid es que las batallas aéreas entre republicanos y Frente Nacional, vamos a llamar Frente Popular y Frente Nacional, ¿vale? Entre el Frente Popular y el Frente Nacional, fueron encima de Madrid. Muchas, igual que encima de Barcelona, pero tú imagínate, o sea, que ya no solamente tenías el terror o el miedo de que te podía caer las bombas, es que además, ¿qué os pensáis? Que esas balitas cuando caen, no, si te dan, no, las que no den al avión, ¿dónde van? Qué pena. Tú pensarlo, ¿dónde van esas balas? Han ametrallado, están ametrallando arriba, ¿vale? Con las y a quien le llegue la ha llegado. Y no, las que no dan al avión, ¿qué hacen? A quien llega ha llegado. Para irse arriba, para arriba no van a ir. Sí, te lo aseguro. Sí, bueno, sí, pues está eso claro. ocurría también en Madrid. Y a lo mejor después de una batalla aérea, ametralladoras, sin bombardeos, puede haber 50 muertos, 100. Así como te lo estoy contando, en todas las ciudades donde hicieron eso. O sea, podía haber heridos, ni te cuento, era como si de repente te cayeran en las zonas donde llegaran, a lo mejor te llegaban 50, 100, que no han dado a los otros aviones, imagínate. Y todo esto, Juan Miguel, entre hermanos, que es lo más triste. Lo más triste, sí, pero los que bombardeaban no eran hermanos nuestros, nunca se os olvide. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ya. ¿Tú piensas quiénes eran los que hacían las batallas en el aire? No eran normalmente pilotos españoles, o pilotos españoles había muy pocos. Había unos cuantos, pero eran sobre todo aviones rusos y aviones alemanes. No podemos volver a Belchite otra vez, porque también es lo mismo, lo que estás diciendo. En Belchite más de lo mismo. También eran extranjeros los que iban por el aire. Y los que entraron, muchos con el general Pozas, por cierto, general de la Guardia Civil. Muy militar. Mira, te iba a preguntar una cosa que tengo aquí anotada, pero no me voy a quitar la duda. Tú has estado en la Cueva de la Luna, imagino, pero en la Cueva de la Luna, en Titulcia, entre esos dos ríos que cruzan, ¿también pasó por allí la Guerra Civil? Por supuesto. Además es que no es que tengan los dos ríos que cruzan, es que uno de ellos da nombre a una batalla, aunque salga de otras partes, como es la batalla del Jarama. No te pillo ni una, macho. A ver, vale. Titulcia es la ciudad de las tres guerras. Titulcia ha sido destruida de toda la vida, pero es que además no se llamaba, anteriormente a Titulcia se llamaba Villa de Bayona, pero Fernando VII le cambió el nombre porque no le gustaba, porque él cuando había estado exiliado
Fue en Bayona. Yo allí he estado un montón de veces, desde que tengo uso de razón y sin misterio. Por mis padres y luego por... mis padres con mis tíos y luego pues con una antigua pareja, ya sí relacionado con el tema del misterio y ya investigando pues con medios, con Pablo, con Armando y con diferentes personas a lo largo de muchos años. Es un lugar donde me gusta es ir por la cocina de Armando, que siempre te pone algo muy especial, y creo que siempre merece la pena el visitarlo, sobre todo cuando es para investigar, pues cenando y haciendo uso del restaurante, del propietario, de la persona que te lo está enseñando, de una forma gratuita. Degustar su comida, degustar su vino, lo que cada uno quiera, y luego bajarte a la cueva a realizar los diferentes experimentos, que además en verano se agradece. Para César, el que lo lleva ya. César. Sí, eso. César. Mira, te lo digo del mismo libro mío que tengo yo aquí anotado, que es se sitúa en la cima de una colina o el Cerrón y entre dos cauces de los ríos Jarama y el Tajuña. Ese lugar exactamente ahí también ha habido miga, por desgracia. También. Sí, pero date cuenta que este ha tenido, le pasa un poco lo mismo que a Brihuega, otro lugar donde has tenido la de las 3 batallas, sí, unas cuantas. Pero es que Titulcia ha resurgido de sus cenizas. De Titulcia no ha quedado nada. Es que era muy estratégico ese sitio. Pero bueno, es un sitio más de los que les dio el punto, porque era una zona estratégica. En realidad estratégica, excepto por el margen de los 2 ríos, poco tiene. Pero son cabezonerías que les pasan a unos cuantos. Estratégico en el Cerro Garavitas, o el campamento falangista, o Navalagamella. Esto es estratégico. En el caso de Titulcia, en muchas ocasiones fue por eso, porque era otro tipo, otro modo de pensamiento de batalla. Pero en realidad, no fue solamente la guerra las tropas italianas, sí, anterior, en la guerra de la independencia, en las guerras carlistas, en temas anteriores, o sea, que ha sido la de las 3 batallas, la de las 3 guerras. Sí. En Brihuega les pasó exactamente lo mismo. Titulcia, ahí donde la tienes, Titulcia es una ciudad, o sea, Titulcia, Seseña, es una ciudad destruida. ¿Por qué te crees que existe Seseña 2? Seseña 2 fue en lo de poblaciones catastróficas por la guerra, o como se llamara la ordenanza, iban a repararla, o a lo mismo que hicieron en Belchite. Tuvieron que hacer, pero es que los de Toledo no... Mira que los maños... cuando les da, pero bueno, pues el Belchite quedó totalmente destruido, ¿vale? Se ve que Seseña estaba algo mejor, y la gente del pueblo, a pesar de que construyeron toda esa zona de Seseña Nuevo, de Seseña Nueva, lo construyeron así muy forma, con estos edificios que se construían en los 50 al estilo muy militar, en plan hotelito y demás, a que la gente de la población quiso construirse su pueblo de toda la vida, y como buenos toledanos, como buenos bolos, ahí llegaron y lo hicieron, y por eso tienes Seseña y Seseña Nuevo, que luego ya tienes Seseña el Pocero, bueno, tienes una serie de barrios muy curiosos que siempre continuamos con esa curiosidad por parte de esta población toledana, que por cierto a la cual la tengo muchísimo cariño, y he trabajado mucho, y es una gente muy especial y muy... Sí, hombre. Yo actualmente vivo en un pueblecito que pertenece a Toledo y estoy muy a gusto, la verdad. Aunque soy de Madrid de toda la vida, pero muy bien. Te voy a hacer una pregunta, porque no quiero aprovechar más de tu tiempo, pues haciendo luego ya el empalme de la primera grabación con esta, te estoy robando mucho tiempo, pienso yo. Vamos a lo que creo que nos une, que es la parapsicología, y te voy a hacer una pregunta que tengo aquí anotada, que me ha dado por preguntar a todos los amiguetes, así que como no, a ti también te la voy a apuntar. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades?
hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno. Algún día sabremos cómo es el otro lado, mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Es que qué pregunta más difícil que me realizas para concluir. Sí, creo que sí, pero intenta pensar lo que necesites. Y ¿tú qué crees que es lo que estamos haciendo nosotros? A ver, yo lo que la experiencia me ha dado, y la experiencia de leer a los antiguos investigadores y la experiencia de leer a antiguos escritos, si nos basamos en investigaciones... Perdóname, mientras piensas, si nos basamos en los estudios de los grandes, como tú muy bien mencionas, pero además de eso, en esta pregunta un poco larga, lo que quiero incluir es tu sensación. Dime dimensiones, dime lo lo que te quiero explicar es de referente a lo que han ido contando todas estas personas a lo largo de los años, a lo largo de siglos. El fenómeno varía, el fenómeno muta. El fenómeno de aparecerse en una portadora de cinta electromagnética, en un magnetofón, a aparecerse en cualquier sistema de grabación audio digital, en ocasiones hasta imágenes, como las teleimágenes, paraimágenes, psicoimágenes, llámalas como quieras. El fenómeno muta, el fenómeno de la aparición muta. El fenómeno espectral continúa. Donde se dé un fenómeno espectral es siempre el mismo, es como una película vieja, pero el resto de fenómenos mutan hasta las apariciones marianas, mutan hasta las apariciones de los duendes, mutan también hasta los extraterrestres. Según nosotros vamos avanzando, el fenómeno muta, el fenómeno varía, el fenómeno cambia. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Pues no lo sé, porque es que cada vez que vamos avanzando el fenómeno va variando y varía de manifestarse de unas maneras a manifestarse de otras. El problema, yo creo que a través de la tecnología sí que vamos a llegar a mucho más conocimiento. La tecnología está que se sale desde los últimos 20-30 años a esta parte con unos avances bestiales en general en todo. Las investigaciones que se están realizando de las supuestas dimensiones, otras dimensiones, el otro día dijeron que si habían descubierto, entre comillas lo de descubierto, una especie de dimensión negativa a nosotros, es decir, una dimensión que en vez de el tiempo ir hacia adelante, le explicaban que es que el tiempo va hacia atrás. En vez de ser la parte derecha, es la otra parte es la parte izquierda, etcétera, ¿no? El espejo, yo le llamo la dimensión del espejo, lo que nos han contado toda la vida del espejo. O sea, que son puertas del más allá, ¿no? Esa dimensión del espejo, a mí me gusta llamarla así, que no sería correcto, es un nombre a lo mejor muy magufo, muy de magia o muy de cuento, pero no, pues la dimensión del espejo. Yo creo que a través de la tecnología sí que vamos a descubrir cosas. Lo que yo no sé si lo que vamos a descubrir es realmente lo que nos está... si realmente lo que vamos a descubrir es el fenómeno que nosotros llevamos arrastrando siglos intentando buscarle una explicación. Es lo que yo no llego a saber. Y si en realidad, suponiendo que fueran los fallecidos con las personas que contactamos o con entidades desencarnadas que han vivido en este mundo, es muy complicado el llegar a saber hasta dónde vamos a llegar. Vamos a poder detectar, vamos a poder saber, vamos a poder llegar posiblemente hasta medir, poderle llegar a lo mejor hasta dar forma a través de programas informáticos, a través de hologramas, no tengo ni idea. Podremos llegar a captar ese tipo de energías sutiles que nos corren alrededor a través de lentes, a través de cámaras, no las Kirlian, no aunque haya Kirlian que funcionan. A ver, puede ser que podamos llegar a acertar muchas otras cosas, pero tú no te das cuenta que a lo largo de la historia nos ha demostrado que cada vez que te vas acercando al fenómeno y cada vez que estás descubriendo o estás intentando acostumbrarte a un fenómeno, el fenómeno muta a otro, pues así no creo que nos va a pasar durante casi toda la vida. De ahí que mucha gente diga en parapsicología que el fenómeno somos nosotros. Fíjate.
Menudas palabras. Tu sensación personal, hayan otras dimensiones, mundos paralelos, sea lo que fuere, tu sensación personal, para conocer un poquito más a Juan Miguel. ¿Tú crees que hay vida después de la vida? ¿Vida después de la muerte? ¿Vida después de la desencarnación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que hay algo. No sé cómo llamarlo, no le llamo cielo, ni le llamo infierno, ni purgatorio. O sea, no tengo ni idea. Pero yo creo que sí que hay algo, que no acabamos aquí. Cada vez hay más también pruebas, más científicos que se mojan en investigar este tipo de fenómenos, este tipo de trance, este tipo de paso, y como siempre entre ellos no se ponen de acuerdo, pero sí que parece que hay algo más y que hay pruebas en las que se podría decir que es donde vamos, está relacionado con las creencias, con esos mundos, o vamos a acceder a otra dimensión, o es verdad lo del túnel, que vienen familiares, o que luego los que te retienen son entidades ocultistas o arcontes o demonios. No tengo ni idea, pero sí que creo que hay algo más. Creo que además... Esa es mi pregunta, Juan Miguel. No es que no tengo ni idea o lo puedes corroborar o afirmar. Yo pienso que sí. Es tu sensación, Juan Miguel, tu sensación. Yo creo que sí, que en un momento dado, entre comillas, hay pruebas también de muchas personas que han visto a familiares o a gente que conoce que ha fallecido. Y en algunas ocasiones hasta les han salvado la vida, que es todavía mucho más curiosas este tipo de experiencias, ya que la persona fallecida es la que le ha salvado la vida y claro, es un poco complicado que una persona que ha fallecido te salve la vida, ¿vale? Pues este tipo de cosas también parece ser que han ocurrido. Yo creo que sí hay algo más. Sí, estoy convencido de ello. Lo comparto, 100%, la verdad. No te quiero robar más tiempo. Si nos ponemos y seguimos, te puedo... Nada, lo hacemos otro día, que es muy tarde y mañana hay que madrugar. Por eso, te puedo incluir 50 preguntas más que vayan saliendo sobre la marcha, pero yo creo que... Si tú quieres, en otro momento hacemos y hablamos... Por supuesto, cuando quieras. De todo lo que haga falta. Mira, vamos a terminar leyendo los 4 libros tuyos, porque a mí me hace ilusión, de verdad. Para mí es un orgullo tenerte aquí y lo mantengo igual que al inicio. Además de presidente de la SEAM, Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, este señor tiene 4 libros en sus espaldas, que se dice pronto: 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, 50 lugares mágicos para enamorados, 50 lugares embrujados de Madrid y el más actual, Expediente Vallecas, mi verdad. Para mí, Juan Miguel, sinceramente, ha sido un verdadero honor, puesto que nos hemos visto en alguna ocasión, pero nunca hemos llegado a hablar como estamos ahora de tú a tú. Y con todos mis respetos, te veo un tío muy, muy honesto y de verdad, un orgullo que estés aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para ti, Daniel. Ha sido todo un placer estar en este Tú y a Tú. Y simplemente remarcar que también dirijo la web de Madrid Oculto, que es mía desde el año 2004. Es la web más antigua de Madrid. Y todos los martes, a partir de la 1:30 del mediodía, estoy en OndaCero.es con Pepa Gea, hablando de Misterios de Madrid o de lo que surja. Porque hay veces que no hablamos de Misterios de Madrid, hablamos de lo que surja, porque como es Onda Cero, manda, como siempre, en la radio, la actualidad. Y ahí lo dejo. Buenas noches y muchísimas gracias. Ha sido un placer. No paras y yo he dado estos datos, pero es que no paras y son tantas cosas las que haces que es que se me escapan las cosas. Siento dar la información esa, no haberla dado, pero que... No te preocupes porque no te lo había dicho tampoco. Pues nada, Juan Miguel, de verdad, muchísimas gracias, un orgullo, y gracias por las 2 invitaciones que te solicité y que has aceptado, y de verdad me siento muy orgulloso, y sobre todo para mí esta conversación ha sido un verdadero aprendizaje. Muchas gracias por todo, Juan Miguel. Muchas gracias a ti, Daniel, un abrazo. Un abrazo.